Capítulo 4. La base de los igualitarios fue allanada por la fuerza policial, también conocida como los Maestros Metal. Quienes fueron noqueados y derrotados fueron detenidos por la policía, sin recordar cómo se habían metido en esa situación. Lo único que recordaban era la pérdida de oxígeno y la pérdida de memoria a corto plazo. Sin embargo, Hiroshi había logrado llevarse a un montón antes de que fuera demasiado tarde. También logró destruir los diseños de los mecatrajes para que nadie más pudiera llevárselos, y eliminó cualquier prueba que vinculara a su compañía con ellos. En cuanto a los aviones, estaban configurados para autodestruirse. Lo mismo ocurrió con otras armas legendarias que había creado. Hablando de leyendas, Akashi recibía miradas de todos los que pasaban junto a él en la aeronave. Incluso entonces, se sentó con Korra, quien le tomó la mano y lo miró con una mirada llena de emoción. En cuanto a Lin, había estado ocupada con los igualitarios que había arrestado. Entonces, ¿qué pasará ahora?, preguntó Korra. Akashi puso su pierna sobre otra y dijo, no lo sé. Tenía una vaga predicción para el futuro. La Reina Tierra exigiría llevar a Noataki Tarlock a su reino para juzgarlos. Y como el Reino Tierra era más grande y poderoso que Ciudad República, obedecerían y se los entregarían. Probablemente los clavaría. Y si, por algún milagro, lograban escapar, Amon y Tarlock liderarían un golpe de estado contra la Reina Tierra. Amon odiaba la opresión. Ahora que su falsa venganza contra todos los maestros había terminado, comenzaría una nueva, pero no abandonaría su vicio y, en cambio, atacaría a la Reina Tierra. Con el carisma de Amon, eso sería posible. Era una mejor manera de derrocar a un gobernante que la que mostraba el canon. En lugar de matar al líder, unir al pueblo y someterlo a un nuevo gobierno. Aparte de eso, Akashi tendría que lidiar con sus propios problemas. Y le esperaban muchos. Por suerte, tenía suficiente resistencia y vitalidad para afrontar lo que le esperaba. Estaba hablando del entrenamiento de aire control, dijo Korra, tomando lentamente su mano. Parecía que progresaba más rápido de lo esperado para una chica que tenía su primera cita. Akashi se encogió de hombros y la abrazó con más fuerza. Ahora dominas todos los elementos. Dominaste el estado de Avatar y, por ahora, eres el ser más poderoso del mundo, afirmó. ¿Por ahora? Ella inclinó la cabeza. Puede que seas fuerte, pero no eres invencible, dijo Akashi. Entonces, ¿dices que puedes vencerme?, dijo ella, acercándole la cara. Él tuvo que pensar un momento si estaba coqueteando o desafiándolo. Tal vez, respondió. ¿Por qué no luchamos más tarde y vemos?, preguntó ella, levantando una ceja. La ingenua chica pudo haber dicho eso, sin saber a qué llevaría. Una pequeña sonrisa se dibujó en la comisura de los labios de Akashi. Esto me recuerda. Mis estadísticas de fuerza aún están por debajo de las reales. Aunque creo que puedo subir ese punto a 10 fácilmente. Además, no es tan necesario tener fuerza para ser maestro aire. Te haré responsable, dijo Akashi, sosteniendo a Korra por la barbilla y dibujando una sonrisa tonta en su rostro. Para ser justos, ella se veía sexy, y estaba sumisa a él ahora que tenía ganas de quitarse la camisa. Pero un hombre necesitaba calmarse. Ya basta con eso. Lin se acercó con pasos apresurados y parecía enojado. Pero en lugar de hablar con Korra y gritarle, miró a Akashi. Entonces supo que algo estaba sucediendo. Akashi, dijo, necesito hablar contigo a solas. Está bien. La siguió hasta la esquina, lejos de los oídos de todos. Korra simplemente los miró con ojos sospechosos, que decían que no le gustaba lo que estaba pasando. Hay buenas y malas noticias. ¿Qué quieres oír?, dijo, apretando los ojos. Akashi se cruzó de brazos. Esa es una pregunta trampa. ¿Qué es? El consejo y el presidente nos han convocado a una audiencia, dijo, apretando la mandíbula. Alguien del grupo de trabajo parecía tan entusiasmado por delatar, que incluso me hizo quedar como una prostituta delante del presidente de la ciudad. Correcto. En este mundo, el presidente es el alcalde. Aunque no puedo culparlos, parece una buena oportunidad para apuñalarte por la espalda y poner en contacto a la policía. Habría hecho lo mismo si me hubieran dado la oportunidad, dijo Akashi. ¿Me harías eso?, preguntó ella. No, Lin, Akashi le dio una palmadita en el hombro. Para atrapar a un criminal, hay que pensar como tal. Él la miró con lástima. Para ella, la policía, o el sistema judicial, era toda su vida. Ella había sido policía desde joven, luchó contra miembros de su familia debido a una ligera corrupción y poco a poco logró que la policía estuviera bajo su control. Que su carrera se fuera al traste, así como así, por discutir con el avatar sobre quién se lo estaba follando no le parecía bien. Sobre todo porque era él quien salía perdiendo. Akashi conocía la ley.
Lin se acostaba con un hombre más joven que ella. Y ni siquiera estaban casados. Y la ley prohibía claramente que un superior tuviera relaciones con sus seguidores fuera del matrimonio. Que les den de todas formas, dijo. Al fin y al cabo, todavía te tengo. Dijiste que habría buenas noticias, ¿no? ¿Qué planeabas usar para hacerme sentir mejor? Preguntó. Están discutiendo tu ascenso por la operación secreta que llevaste a cabo, dijo. El hecho de que atraparas a alguien que potencialmente podría arrebatarles el control de la ciudad hizo que te apreciaran aún más. Así que planeaban reestructurar la dinámica de poder de la policía. Y él sería clave. Él le dio una palmadita en el hombro y le dijo, ¿confías en mí? Sí, obviamente. Asintió con unos ojos que a él le parecieron adorables. Tranquilízate. Yo me encargo. Akashi le dio una palmadita en el hombro, pues ya había pensado en cómo contrarrestarlo. Akashi cruzó los brazos, de pie frente al Gran Consejo, con el presidente de la ciudad a la cabeza. En esa gran sala, notó que cada miembro del consejo tenía una mesa grande frente a ellos, y la distancia entre ellos era considerable. Las mesas estaban dispuestas de tal manera que rodeaban a Akashi y Lin. Se preguntó si sería práctico tener una sala tan grande si solo la ocupaban 5 personas. Quizás planeaban tener más miembros del consejo en el futuro a medida que creciera la población de Ciudad República. De todos modos, ignorando el hecho de que estaban allí para ser interrogados, parecía que alguien estaba más sorprendido que los demás. Tenzin, como consejero del aire, miró a Lin con expresión de asombro. Decía que ni en millones de años habría esperado que algo así sucediera. Lin. ¿Cómo pudiste? Solo tiene 20 años, dijo, con un tono de sorpresa. ¿Y? Lin levantó una ceja y regañó. Tu esposa es 16 años menor que tú. No hables de ir tras jóvenes. Era un año menor que Tenzin, su ex, quien la había dejado por una mujer muy joven. Y eso había sido hacía 10 años. Y ahora, él estaba tratando de hablarle como si ella hubiera hecho algo que nunca debió haberse hecho, mientras que él había sido el que lo hizo primero. De hecho, no sintió que necesitara explicar nada. Había sucedido, y así fue. No se arrepentía. Y, Akashi. ¿Tú, cómo pudiste? Ella es tan vieja como tu madre, dijo Tenzin, señalando a Akashi. Tenzin debió sentirse traicionado tras casi entregarle sus 2 hijas a Akashi, justo cuando crecieron. Bueno, la diferencia de edad entre ellas era menor que la de él y su esposa. Akashi lo miró de reojo. Tenzin debe estar sintiéndose celoso. Luego miró hacia adelante y una expresión vacía se apoderó de su rostro. Ocurrió de forma natural, explicó. Somos humanos, trabajando bajo presión por la seguridad de Ciudad República. Tenzin suspiró y continuó. Aún así, no puedo ayudarte en esto, ya que has violado la ley. El concejal de bomberos dijo. Aunque sucediera de forma natural, Sargento Akashi sigue estando sujeto a la ley que representa. Y esta le prohíbe tener relaciones con sus colegas o supervisores fuera del matrimonio. Usted y la jefa no están casados. Y ella es su supervisora directa. No importa a qué departamento pertenezca, muchos de sus colegas vincularían cualquier logro que usted tuviera con el hecho de que tuvo una relación con la jefa de policía. El concejal de la tierra añadió. Puedo disculpar al sargento, pues es joven y vigoroso. Pero, Lin, ya tienes la edad suficiente para comprender la dinámica. Se escucharon algunos asentimientos por parte de todos. Una mueca burlona se dibujó en el rostro de Akashi. Era obvio que se trataba de un asunto político cuyo objetivo era Lin. Nadie lo había presionado más, así que le echaron la culpa. Por ahora, démosle a Lin la oportunidad de redimirse y jubilarse anticipadamente, dijo el presidente de la ciudad. No puedes salir con tu empleado. Y definitivamente no quieres que se sepa ni una palabra. Lin bajó la cabeza y apretó el puño con frustración. Sí, sobre eso, Akashi levantó la mano. Lin no hizo nada malo. Solo puedes hablar cuando te dirijan la palabra, dijo el presidente. Si no, puedes reconsiderar tu ascenso. Y aquí estaba. Lo presionaron indirectamente, usando el ascenso para que se callara y dejara que Lin recibiera el golpe. Incluso lo hicieron evidente. Debieron pensar que estaría demasiado emocionado como para aceptar el ascenso como para dejar a Lin en paz. O que tendría demasiado miedo y se callaría. Pero a decir verdad, Akashi ya había vivido una vida. Y tenía su juventud por delante. Akashi continuó hablando de todos modos. No soy su empleado porque ya firmé mi asignación. Ya está en recursos humanos. En este mundo, Akashi sería la razón principal por la que los empleados deberían entregar un aviso de 2 semanas antes de renunciar. Lin lo miró con los ojos muy abiertos. ¡No! No lo hiciste. Lin y yo podemos tener una relación, ya que ya no formo parte de la policía.
Que nos jodan o no, no es asunto de nadie más. No tengo antecedentes penales, así que no hay problema, declaró. No puedo usar mi relación con ella para obtener ascensos ni nada que otros policías consideren una ventaja injusta. Pero eso no cambia el hecho de que usted entró en una relación, dijo el concejal de bomberos. Fue después de la confesión de Korra que la jefa me confesó sus sentimientos, dijo Akashi. Yo había renunciado ese mismo día, y no pasó nada antes ni después. Pero hay rumores, intentó argumentar. ¿Son los rumores una prueba concluyente? Preguntó Akashi. En ese caso, podemos arrestar al 90% de la población basándonos en los rumores. No. No lo son, no veo ninguna razón entonces, Akashi negó con la cabeza. El presidente frunció el ceño y dijo, Akashi, ¿sabes? Si te pillan mintiendo, eso se consideraría una infracción de la ley por dar falso testimonio. Lo haré, respondió Akashi. Lin, que se esperaba que actuara enojada, bajó la cabeza ligeramente y abrió bien los ojos. Lin Beifong. ¿Es cierto lo que dice? Preguntó el presidente. Lin apretó los puños. No quería mentir. Sin embargo, no quería que Akashi. Aún así, su voz resonó. Sí. Es cierto. Le confesé mis sentimientos por celos. Y no pasó nada antes, aparte de que él y yo hablamos, no esperaba que renunciara, y planeaba romper con él. Pero renunció. No veo si a alguien le incumbe lo que pasa entre él y yo. No es una infracción de la ley. Y cada uno puede ocuparse de sus propios asuntos. No dijo eso. Sin embargo, fue su voz la que resonó. Akashi, que ahora podía manipular el sonido, podía silenciarla y manipular su propia voz, incluso sin abrir la boca, para que sonara como si estuviera diciendo algo. Ella abrió mucho los ojos. Lo mismo para todos. No dije eso, dijo ella. Pero de alguna manera, su voz no llegó a nadie. En cambio, lo que resonó fue. Dije eso, dijo Akashi con su voz, sin abrir la boca. Y como ella era la que estaba más cerca de él, podía saber que era él quien hablaba. Además, estaba descalza, para poder comprender mejor las intenciones del consejo. Sin embargo, lo que ella entendía era que Akashi se estaba echando todo a la espalda, arruinando su carrera. Para entonces, sabía que Akashi manipulaba las palabras que salían de su boca. Más importante que saber cuándo podía manipular el sonido, estaba el hecho de que estaba dando todo lo que tenía, por ella. Ella quería decir que lo que él decía era mentira, pero no pudo. Akashi había dado falso testimonio. Y podría enfrentarse a una pena de 5 a 10 años de cárcel solo por eso. Akashi le dio algunas palmaditas en el hombro. Puedo entenderlo. Aunque no tenías por qué ser tan grosero, dijo el presidente, pero sus palabras se detuvieron cuando Lin sintió lágrimas en los ojos. Ella dijo la única palabra que nadie esperaba que dijera jamás. Lo siento, luego salió de la habitación. Akashi se quedó solo en la habitación. Hubo un poco de silencio. Él lo rompió. Entonces, ¿me van a despedir o no? Preguntó. Para que sepan, es imposible abrir una puerta abierta. Pueden retirarse, dijo el presidente con tono monótono. Chasqueó la lengua, pero no pudo decir nada más de lo que se había dicho. Akashi salió de la habitación del edificio más alto de la ciudad, tranquilamente. ¿Por qué hizo eso? ¿Asumir toda la culpa? Había muchas razones. 1, no quería sentirse controlado por ellos. En segundo lugar, tenía negocios y dinero que había acumulado y que necesitaba administrar por sí mismo. Y lo más importante, si el jefe dejaba de trabajar, ella dejaría de usar su pesada armadura de metal. Esa armadura era muy pesada. Y si la dejaba, perdería sus músculos. El colágeno de su piel se rompería y parecería una anciana débil a la que él no podría doblegar. Así que, para conservar su belleza y sensualidad, lo había hecho. Akashi encendió un cigarrillo y salió del edificio. Entonces, se detuvo al ver a alguien frente a él. ¿Por qué? Preguntó Lin, que estaba frente a él. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué hiciste eso? Preguntó Lin, con los ojos enrojecidos por las lágrimas que la lluvia ocultaba. Simplemente pasó. Akashi se encogió de hombros mientras caminaba. Vayamos a un lugar más privado. No me gusta armar un escándalo. Lo siguió por las calles de Ciudad República hasta un estacionamiento deshabitado. Los autos eran nuevos y caros. Poca gente los tenía todavía. ¿Por qué llorabas? Preguntó Akashi. Esta relación estuvo mal desde el principio, lo sabía. No quería arruinarte el futuro, que tuvieras hijos y vivieras feliz, atándote a una anciana como yo. Pero ahora, incluso has perdido tu trabajo por mi culpa, admitió. Nunca he hecho tanto mal en mi vida. Lo siento. Akashi se rió entre dientes, como si hubiera escuchado algo lindo. Los ojos llorosos de Lin se tornaron furiosos. ¡Qué gracioso!
Podrías haber ascendido, tener un futuro y gloria por delante. Podrías haber visto a tus hijos orgullosos de ti. Ahora, tu carrera está arruinada. Estás muy equivocado, dijo Akashi. No es por ti, bueno, en parte por ti, pero sobre todo, porque ya había reunido suficiente dinero y tengo algunos negocios que requieren mucho de mi tiempo. ¿Parcialmente?, preguntó ella. Era obvio que mi ascenso era solo una excusa para obligarte a retirarte y comprar mi silencio. Habías trabajado toda tu vida para llegar a ese punto de tu carrera, y no morirías en paz sabiendo que había terminado así. No di todo mi esfuerzo. Y no quería ser un peón en sus manos, usado y desechado cuando ya no me necesitaban. Así que me fui bajo mis propios términos. Akashi se golpeó el pecho con orgullo. Y no es que no puedas contratarme como consultor, en fin. La ley está llena de lagunas legales. Y aunque lo haga o no, depende de mi humor. Le dio una palmadita en el hombro y añadió. Y lo más importante, tengo algo que tú no tienes. ¿Qué es eso?, preguntó ella sin mejorar su tono. Todavía tengo mi juventud por delante, dijo Akashi. No tengo nada que perder. Tú, en cambio, Akashi empezó a negar levemente con la cabeza. No es que no tuviera nada que perder. Pero en lo que a su carrera se refiere, era un hombre que, aunque lo perdiera todo, conservaba lo más importante. Entonces, ¿me estás llamando abuela cascarrabias?, preguntó ella mientras le aparecían venas en la frente. Akashi sonrió. Eso sí que es más propio de ti. Ella puso los ojos en blanco. ¿Pero estás segura? Parece que lo has pensado bien. No puedo volver atrás y decirles que todo es mentira, porque te enfrentarás a la cárcel si expongo tu falso testimonio. Tendré que preguntar. ¿No te arrepentirás? Me habría arrepentido si no lo hiciera, dijo Akashi. Había sido el plan desde el principio. Pagar su deuda, hacer negocios y ganar dinero, mientras reza para que Korra no arruine el mercado inmobiliario. Pero dimitir así. Ella lo miró con ojos vacilantes. Dejé el departamento de crimen organizado por una razón muy insignificante. Akashi se encogió de hombros. Amane. Se quejó. Lo sé. Lin asintió. ¿Lo hizo, dijo Akashi. Sí. Y ahora, los de homicidios vendrán y exigirán que regreses o lo que sea. Lin suspiró. Pueden contratarme para una consulta. Puedo ayudar si el caso me resulta lo suficientemente interesante, respondió Akashi. Me parece justo, suspiró, abriendo los brazos para abrazarlo. Akashi le devolvió el abrazo. Gracias por todo, dijo ella. De nada, dijo. Por cierto, Tenzin parecía estar un poco celoso. No le hagas caso, respondió Lin. XXX, después de que Lin y Akashi se marcharon, este último se encontró con mucho tiempo libre. Lo primero que hizo fue comprar el edificio donde tenía sus negocios, eso y más. También compró una casa cercana. Y aún así, seguía teniendo muchísimo dinero. Gracias a los juegos de azar, algunas buenas conjeturas y el conocimiento del canon futuro, Akashi había logrado acumular suficiente riqueza. Lo último que hizo fue acudir a su oficina en la comisaría a recoger sus pertenencias. Hubo algunos altos mandos que le rogaron, desde el rango de capitán hasta el rango de jefe de guardia, que se quedara. Pero él se negó, y ni siquiera fue grosero al respecto. Después de todo, no es que estos tipos lo quisieran porque resolvía casos. Lo más probable es que si Lin hubiera sido derrocado, casi todos habrían conseguido un ascenso. Los verdaderos que parecían estar tristes por su marcha eran su teniente y los detectives y oficiales que él supervisaba. No pasa nada, anunció Akashi mientras sostenía una caja grande. Si alguien necesita una consulta para resolver un caso, puede contratar mis servicios. Aunque, si no se trata de un asesino psicópata, no quiero ni saberlo. Si no, tendría que pagar una comisión cuantiosa. Ese es el sargento anterior. Te extrañaremos, sargento, quiero decir, Akashi. Los compañeros de trabajo comenzaron a despedirse de él, estrechándole la mano al salir. Maldita sea. Se acabaron las fiestas y la bebida gratis. Se quejó alguien. Así es la vida, dijo Akashi encogiéndose de hombros. Nos vemos luego. Y entonces, salió por la puerta. Puede sonar dramático irse así, pero su nueva casa estaba como a 2 cuadras. No tardó mucho en llegar, pues ni siquiera el aire se le resistía en el camino. Y mejor aún, sus nuevas estadísticas y ventajas lo hacían sentir como si hubiera dado 2 pasos. Akashi llegó a su casa y se sentó, completamente solo. No había celulares para llamar a las chicas, ni la gente llevaba teléfonos consigo cuando salía. Probablemente debería obligar a Hiroshi a hacerlo. Pero para eso, necesita ir al espacio y lanzar un satélite, murmuró Akashi para sí mismo, ya aburrido. Si hubiera algunas cosas más a considerar, serían Amon y Tarlock.
Estos dos seguramente serían llevados al Reino Tierra. Podrían testificar que Akashi fue quien los derrotó, o tal vez no. Pero los igualitarios, o los antimaestros que había noqueado, no lo recordarían. Se les había cortado el oxígeno durante esa batalla, y perder la conciencia de esa manera los habría confundido al despertar. Como Korra se atribuyó el mérito, Akashi no entraría en el radar de las personas más peligrosas del mundo. Le había dado crédito a Korra por una razón: para tomarse un breve descanso. Y así, Akashi tomó una siesta, hasta que escuchó un golpe en su ventana. Abrió los ojos lentamente, solo para ver a Tenzin sentado en el lomo del bisonte volador. Se incorporó lentamente y abrió la ventana. Si estás aquí para hablar de Lin, mejor olvídalo. Ella también es una mujer con necesidades, dijo Akashi, aburrido, como si ya lo hubiera esperado. Tengo 3 hijos y una esposa, y llevan mucho tiempo conmigo, dijo Tenzin. No vine a hablar contigo por eso. Entonces, ¿por qué?, preguntó Akashi. Obviamente, olvidaste que eres un nómada aéreo. Sería mejor que vinieras a la isla, dijo Tenzin, para reevaluar tus habilidades, revisar tus fortalezas y debilidades, y trabajar en ellas. Akashi reflexionó un momento. Ya era de mañana, la madrugada. No tenía nada que hacer. Y aún tenía que usar los puntos de habilidad que había acumulado. Aunque dudaba que necesitara compararse con los niños ahora, aún sentía nostalgia al recordarlo. ¿Los niños pidieron una segunda carrera?, preguntó. Tenzin fingió toser. Pero asintió lentamente. Akashi lo pensó un segundo. Quizás Korra estuviera en la isla del templo del aire control, y podría usarla como estandarte para subir de nivel su aire control. Bueno, no Korra en su estado normal, sino en su estado avatar. Tendría la maestría de cientos, si no miles, de maestros aire. Usarla como comparación sería bueno. Además, era una persona muy mezquina que adoptaría el estado avatar si pensara que perdería una carrera contra los niños. Por cierto, felicidades por tener a tu 4.º hijo. Perdón por no haber asistido, dijo Akashi. Entiendo. Eres una persona muy ocupada. Al igual que yo, respondió Tenzin, ahora que estás jubilado, no puedes. No estoy jubilado, he renunciado. No tengo pensión. Akashi negó con la cabeza. Y estoy más ocupado que nunca. Dirijo 2 negocios y estoy a punto de abrir el 3.º, el 4.º y el 5.º. No estaba inventando excusas, sino que realmente lo estaba considerando. El 3.º sería cultivar patatas. El 4.º, abrir un restaurante de comida rápida. Y el 5.º, fermentar las cáscaras de patata para hacer vodka. Tenía capital tras vivir en la miseria durante 2 vidas, y era hora de alcanzar cierta libertad financiera. La ciudad república se había construido recientemente, y el hecho de que hubiera menos competencia que en la tierra podría ser útil. Pero la verdad es que pensar que vender comida rápida como si fuera comida de ricos le hacía sentir bastante culpable. Lo superarás. Si necesitas trabajo, la Orden del Loto Blanco siempre está disponible para ti. Ahora, súbete al bisonte, dijo Tenzin. Akashi se subió al lomo del bisonte volador y este voló. En algún momento del camino, Tenzin fingió toser. Akashi. Sí. Sé que eres joven y que estás disfrutando de tu juventud como es debido. Pero nunca olvides tus deberes como maestro aire. Akashi inclinó la cabeza, como si esperara una respuesta. ¿Y qué podría ser eso?, preguntó. Obviamente, para repoblar nuestra raza, dijo Tenzin. Akashi entendió lo que decía. Vete de joven, pero cuando seas mayor, dona tu esperma. ¿Y por qué no lo hiciste?, preguntó Akashi. Podrías tomar muchas esposas si quisieras, y tendrías muchos maestros aire. Eso no funciona. ¿No tienes 4 hijos maestros aire? 3, y no sé nada del 4. Tenzin suspiró. Tengo 2 hermanos, y soy el único maestro aire. Si me caso con una chica de cualquier nación, o si tuve predecesores maestros aire, es poco probable que mis hijos lleguen a ser maestros aire. Penma era un caso raro, o mejor dicho, tuve suerte de tener una mujer que no provenía de una familia de maestros aire. Tenzin se giró hacia Akashi y le puso las manos sobre los hombros. Pero contigo, tienes genes de maestros aire. Y mis hijas son maestras aire. En menos de un siglo, es posible repoblar todo el templo. Akashi miró fijamente a Tenzin a los ojos durante un rato, y se dio cuenta. Este hombre estaba realmente desesperado. Es mejor decirle que quiere por ahora. Después, tendríamos una nueva generación de maestros tierra cada 10.000 años, mierda armónica. Lo dejaría todo lo rápido posible. Aunque no está mal tener un harén prometido para el futuro. No los veo así ahora. Sin mencionar que nadie sabe qué pasará en el futuro. Puede que esté muerto o no. Akashi le dio una palmadita en el hombro.
Está bien, Tenzin. De hecho, si quieres, conozco un buen truco para repoblar a los maestros aire, incluso después de mi muerte. Ah, ¿y qué podría ser eso? Preguntó. ¿Sabes? Si congelas el semen, seguirá funcionando incluso después de 100 años, dijo Akashi. Vine a leer sobre un experimento que descubrí durante una de mis investigaciones. Es revolucionario. Así que, si algo me pasa en el futuro, puedes repoblar pequeños yo y llamarlos nietos. Tenzin tenía una expresión mixta en su rostro. Una de asombro, otra de disgusto y otra de horror. Se llevó las manos a la cara. No puedo creer que me hayas hecho imaginar a mis hijas así. Es repugnante. Y verlas vivir como viudas. Me hiciste imaginarlos como adultos, psicópata. Son como hermanos pequeños, gritó Akashi. Tenzin bajó la mano. Pueden crecer. Penma también era una niña cuando yo tenía tu edad. No esperaba que después de 15 años me conquistara. ¿Puedes dejar el tema por ahora? Preguntó Akashi con una sonrisa forzada, resistiendo el deseo de golpear la cabeza calva del monje. Claro, dijo Tenzin, girándose y concentrándose en guiar al bisonte. XXX, tras llegar al templo, lo primero que hizo Akashi fue revisar su sistema. Tenía un total de 13 puntos de habilidad. Era una cantidad enorme, y estaba bastante confundido entre usarlos para subir de nivel en aire control y en ondas control. El control de ondas era obviamente una forma poderosa de control, como cualquier otra. Y era bastante desconocido. Tenía muchas aplicaciones en batalla, incluso en combates cuerpo a cuerpo, pues podía amplificar las ondas de choque. Por otro lado, el aire control no era menos. Le permitía moverse más rápido y crear espadas afiladas. Y Akashi esperaba que le permitieran usar otra forma de subcontrol. Aunque eso le haría perder algunos puntos de habilidad, si podía volar, que así fuera. En cuanto a puntos de experiencia, siempre podría cazar. Solo tenía que hacerlo en silencio y nunca gritar lo suficiente como para que los espíritus se vengaran de él. Akashi salió al patio del templo y encontró a los niños corriendo temprano. En cuanto a Korra, estaba haciendo estiramientos en la esquina. Al verlo, se le iluminaron los ojos. Dejó de estirarse y caminó hacia él. Pero antes de que pudiera llegar, los niños corrieron hacia él y en un instante lo alcanzaron. Akashi, vamos a correr. Era Iki, la del medio, con 2 bollitos en la frente y parecía haber perdido un diente. ¿Te refieres a una carrera? Preguntó. Sí. Ella asintió. Pero no puedes vencerme. Te gané la última vez. Te dejé ganar, de verdad. No, no lo hiciste. Sí, lo hice. Huelo a cobarde. Akashi le dio una palmadita a Iki en la cabeza, habló con los otros niños, antes de que Korra llegara a la escena, caminando con Hinora. Hinora dijo, ¿ya terminaron de actuar como niños? Dirigiéndose a Akashi y su hermana. Tú eres la niña aquí, respondió Meelo a su hermana, saltando sobre ella, sujetándola del pelo e intentando tirar. Penma llegó al lugar con un niño en brazos. Hola, Akashi. Oye, Penma, reconoció a Akashi con un gesto de la cabeza. Escuché que estuviste con la ex de mi esposo, dijo con una sonrisa. Toda una sorpresa, debo decir. Para aclararlo, deberías estar enojada con tu marido, respondió Akashi. ¿Eh? ¿Por qué? Preguntó Korra, mirando a Penma y a Akashi. ¿Por qué no? Tienes razón, asintió Penma. Pero ten cuidado. Esa mujer tiene un fetiche con los maestros aire. Debo decirlo. Akashi se inclinó hacia Korra y usó su técnica de control de ondas para susurrarle el oído, para que nadie más pudiera oírla. Es natural odiar al ex de tu pareja, y haga lo que haga, la culpa es de él. Entendido. Si te ves envuelto en una situación complicada, dirígete a ellos el uno al otro, aconsejó Akashi. Después de charlar un rato, Akashi le contó a Korra sobre su día, sus cosas, e incluso acordaron comer juntos algún día. En otras palabras, una cita. Korra al principio había sugerido ir a la arena de Pro Control a ver un partido. Pero Akashi se negó porque había desarrollado un hábito de juego y perdería dinero si iba. En cambio, irían a un restaurante, y eso sería todo. Bien, todos. Es hora de ver cómo progresaron, Akashi. ¿Por qué no empiezan Korra y tú con una carrera sencilla? Dijo Tenzin. ¿Estás seguro? Korra señaló a Akashi con el pulgar mientras miraba a Tenzin. Sin ánimo de ofender, pero podría herir sus sentimientos. Akashi levantó las cejas y luego negó con la cabeza. Él, que había arriesgado su vida en el campo, estaba siendo trivializado por ella, que recientemente había abandonado el Polo Sur. Bueno, para ser justos, ella es el avatar. Si él fuera ella, le daría igual, conquistaría el mundo y se proclamaría el gobernante supremo. Si alguien tuviera la mente contraria, que se la jodan.
Pero supuso que el avatar tenía alguna barrera mental que le impedía hacerlo. Al igual que Homelander fue entrenado para complacer a la gente, los avatares habían sido entrenados para seguir ciertas pautas. Ya estás hablando tonterías, dijo Akashi. Puedes usar el estado avatar si quieres. Sin ofender, Akashi. Pero solo tienes una oportunidad contra los niños, dijo Korra con orgullo. ¿Sabes? Puedo parecer una chica guapa, pero al fin y al cabo soy el avatar. Mentira. Casi te gano si no hubieras usado el estado avatar. Ikki señaló a Korra, quien se sonrojó levemente al oírlo. Pero la niña fue ignorada tan pronto como ella habló. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti, Korra? Preguntó Akashi. ¿Qué? Ella sonrió. Tu humildad. Akashi dijo con expresión inexpresiva. Gracias, dijo con una amplia sonrisa. A veces intento bajar la cabeza hasta el suelo. Akashi suspiró y caminó hacia el campo, al punto de partida de la carrera. Saltó ligeramente y una pequeña esfera apareció bajo sus pies, llevándolo consigo. ¿No puedes hacer esto, verdad? Preguntó Akashi, volviéndose hacia Korra. Es solo un truco para el espectáculo. Si quieres ganar, tienes que hacer algo real, respondió Korra, agitando los brazos, girando y saltando, creando una bola de aire giratoria que la transportaba. Bien. Ya empezó, dijo Korra, antes de que su esfera la llevara rápidamente a través de la carrera. Akashi giró la vista hacia la izquierda, abrió el sistema y asintió para sí mismo. La pantalla apareció en algún punto de su visión, y podía usarla para aumentar sus estadísticas lo más rápido posible. O mejor dicho, la usaría para aumentar el nivel de sus habilidades. No he probado lo que es nivel 22, salvo crear varios Rasengans y lanzárselos a Amon. Eso, y algunas balas de aire comprimido. Me encanta disparar balas. Es nostálgico. Akashi se movió rápidamente, a una velocidad tal que lo puso frente a Korra en poco tiempo. Korra, que había echado un vistazo hacia atrás, descubrió que Akashi aún no se había movido, giró la cabeza hacia adelante y sonrió. No quería herir los sentimientos de su nuevo novio. Pero él se lo buscó. Bueno, para empezar, no era una persona mezquina, así que no se tomaría nada en serio. Tal vez empezaría a admirarla a ella en lugar de a esa vieja jefa de policía con armadura. Tienes que dar un giro. Deja de soñar despierto. La voz de Akashi llegó desde su izquierda. Ella se giró con horror en sus ojos. Pero entonces no había nadie. Ella sonrió, creyendo que él usó ese truco de sonido. Pero al girar a la derecha, lo vio con las manos a la espalda y mirando al cielo, mientras el polvo no lo alcanzaba. Para ser justos, su pelota creó aún más polvo. Como era de esperar, eres bueno en aire control. Korra sonrió. Te aplaudo por alcanzarme. Le extendió la mano y le dio una palmadita en el hombro. Pero ahí termina todo. Akashi no esperaba ganar en primer lugar, sino usarla como estandarte en el estado de su avatar. La carrera estaba todavía al principio, así que lo mejor era provocarla. Akashi se giró, le dio la espalda al campo de carreras y aumentó su velocidad, mirando a Korra en el proceso. Llevaba tiempo allí para conocer el circuito. Y tenía suficiente sensibilidad aérea como para ver parcialmente lo que había detrás de él. Con cada segundo, se alejaba más de Korra. Golpéala, Akashi. A por ello. Muéstrale a ese tramposo. Los niños que estaban al costado lo animaban. Lo siento, Korra. No puedo dejar que ganes después de que los niños apostaran por mí. Le hizo un gesto con la mano. Korra frunció el ceño y sus ojos brillaron de color azul. El clima no cambió, y el suelo no se partió. Pero en un instante, su fuerza de aire control se multiplicó por casi 100, y en un instante, estaba frente a él. No principalmente por el aumento de poder que le dio el espíritu, sino por las conexiones con los avatares anteriores, quienes adquirieron su experiencia en aire control. Nunca me había dado cuenta de que tus ojos eran tan azules, comentó Akashi al pasar junto a él. Él sonrió con suficiencia. Ella logró controlar el estado del avatar. Eso significaba que podía esconderse detrás de ella cuando surgía una amenaza importante o necesitaba ayuda. Control del aire hasta el nivel 25. ¿Se puede aprender una subhabilidad? Akashi apretó el puño con entusiasmo al escuchar la notificación. Desbloqueó otra subhabilidad en el nivel 25. Eso significaba que podía volar, como un bisonte volador ahora. Y sin pensarlo, utilizó un punto de habilidad para aprender a volar, lo que le dejó con 9 puntos de habilidad. Se ha aprendido una habilidad volando, un décimo, y de la nada, una nueva sensación se apoderó de Akashi. Era como si el aire no lo retuviera. Podía deslizarse por el aire con un pensamiento. Y con otro, podía cambiar de ubicación, y el aire haría el resto, aunque no a un nivel en el que pudiera volar rápido ni flotar. Pero, vaya, no puedo evitar imaginarlo.
Si creara una capa de aire a mi alrededor para empujar el aire hacia atrás, parecería que tengo un aura de ki. Ahora bien, no quiero mostrarlo porque simplemente no quiero lidiar con preguntas ahora. Akashi miró a Korra mientras ella se alejaba cada vez más. Eliminación. Aumentó la resistencia del aire a su alrededor. Pero la capa de aire que creó no hizo nada y se hizo añicos en un instante. Al segundo siguiente, Akashi apareció junto a ella mientras eliminaba la resistencia y se aceleraba, quemando su ki. Korra lo miró con sus ojos brillantes. De alguna manera, dentro de ellos, pudo ver a una mujer con la frente rapada y una flecha azul mirándolo fijamente. La resistencia del aire que eliminó regresó de la nada. Akashi cambió rápidamente su dirección. De alguna manera, tiene una perra que sabe cómo hacer que el aire se me resista. Pero no puede hacerlo del todo. Sin embargo, Akashi eliminó la resistencia y la atravesó. Vientos violetas inundaron el templo a medida que Korra se volvía más competitiva. Mientras Akashi se adelantaba a Korra, unas púas del suelo aparecieron como obstáculos. Como las había percibido antes, reaccionó mejor. Además, gracias a sus puntos de agilidad, ya tenía una velocidad de reacción muy alta. Y esquivó con gran rapidez y elegancia. «Chicos, paren», gritó Tenzin. Pero la meta se acercaba. Y frente a ella, el agua y el fuego aparecieron como obstáculos para Akashi. «Está bien, último disparo», pensó Akashi. «¿Sí? Gané», gritó Korra al cruzar la meta, dejando atrás a Akashi para que se ocupara de los obstáculos que le había puesto. Desactivó su estado avatar y estaba a punto de empezar a celebrar. «Felicidades». Akashi aplaudió al aparecer frente a ella. Ella se detuvo y giró la cabeza. El fuego y el suelo húmedo todavía estaban allí, pero Akashi no estaba detrás de ellos. Él estaba frente a ella. Eso significaba que había llegado allí antes de que ella pudiera terminar la carrera. Y eso significaría... ¿Ganaste?, preguntó ella. Akashi ladeó la cabeza. Yo también me lo pregunto, sabiendo que tuve que lidiar con una fuerza destructiva a nivel nacional. Korra se rió un poco y dijo, «Vamos. No es como si no estuvieras haciendo trampa con eso, ya sabes, moviendo el aire a tu alrededor, haciendo bolas más pequeñas y rápidas. ¿Qué es un poco de tierra, fuego y agua?» Akashi se giró. Las puntas del suelo casi se convirtieron en pilares. El fuego era muy intenso. Y el agua acababa de materializarse de la nada. «¿Activé el estado de mi avatar?», preguntó. «¿Qué es un poco de engaño entre nosotros?», preguntó, golpeándole el hombro con el puño. «Nos estamos besando, ¿verdad?». Akashi se cruzó de brazos, como si estuviera considerando la oferta. «Claro», asintió. «Aún así, tengo una condición». «¿Sí?», preguntó ella. «Si alguna vez luchamos en la cama, nunca uses el estado del avatar», exigió Akashi. «Hay muerte por Snu. Y hay muerte por miles de avatares». «Jaja. Lo prometo», dijo. Pero Akashi dudó de ella, pues era más mezquina que él. «Por cierto, he notado que tienes una mujer medio calva», dijo Akashi. «¿Qué es?». «Oh. Es el avatar Yang Chen. Gracias a sus habilidades logré detenerte», dijo Korra. «Parece que no funcionó». «Dile que la llamé monje medio calvo», dijo Akashi, sin miedo a tener un altercado con un espíritu avatar. «Jajaja. Puede que te persiga». Korra se rió, tomándolo como una broma. Pero Akashi no se tomó esta carrera a broma. Al contrario, la tomó como una victoria y una valiosa lección que recordar. Aprendió algunas cosas. Korra, aunque seguía conectada con los avatares, seguía siendo peligrosa. Un maestro del aire control logró sacarlo de su estado de incapacidad para resistir el aire. Aparte de eso, controlaba todos los elementos, y el poder que podía ejercer era incontrolable. Sin embargo, aprendió que no importaba cuán poderoso fuera su enemigo, siempre podía escapar. Y aún le quedaban algunos puntos de habilidad. Y creía que si dominaba el vuelo, nadie podría perseguirlo, ni siquiera Korra, que dominaba el estado de avatar y tenía a todos los avatares en su aire. Ahora, gracias a volar, el aire no le ofrecería resistencia y aumentaría su velocidad. No solo eso, sino que no tendría que gastar energía. Ya sabes, cuanto más rápido te mueves, mayor es la masa y más energía necesitas para seguir moviéndote. Así que, al dominar el vuelo, podría moverse sin gastar mucha energía. Y sería mucho más rápido que ahora. Incluso si decidiera caminar. Pero, no podía simplemente usar puntos para subir de nivel el vuelo. Incluso Amon, el maestro vivo más duro, solo pudo subirlo de nivel 3. Y un maestro sangre como Tarlok no lo ayudaría a subir un nivel. Así que los puntos de habilidad eran muy valiosos. Y necesitaba usarlos considerablemente. Por suerte, el sistema limitaba los niveles de vuelo a 10.
Si conseguía los primeros 4 o 5 niveles en un par de meses de entrenamiento, me vendrían bien 5 puntos de habilidad. Tengo 9. Usaré 4 ahora para subir de nivel mi control de olas. Control de ondas hasta el nivel 15 que puede hacer el avatar para detener una ola de Kamehameha. Tenzin, que estaba de pie a un lado, sujetó los lados de su cabeza. Mi templo. Para ganar la carrera, Korra había causado graves daños al terreno. Ella se rascó la parte posterior de la cabeza. Lo arreglaré, dijo ella. Akashi se volvió hacia Tenzin y le preguntó. Fue una buena experiencia de aprendizaje. ¿Cuándo es la próxima evaluación? Tenzin respiró profundamente, exhaló y luego repitió esto unas cuantas veces. Estás progresando a buen ritmo. De hecho, puedes conseguir la flecha de un maestro del aire control. ¿Cuándo estás disponible? Preguntó. Me gustaría rechazar humildemente la oferta. Akashi agitó la mano. ¿Por qué no? Preguntó Tenzin. Eres muy hábil. Siento que aún tengo mucho que aprender, respondió Akashi, mintiendo descaradamente. A decir verdad, no quería raparse la cabeza y que esa horrible flecha azul le arruinara la apariencia. Todavía eres joven, así que aún tienes tiempo para cambiar de opinión, dijo Tenzin como si el hecho de que Akashi hubiera recibido esa flecha fuera un asunto concluyente. Korra le susurró a Akashi al oído. Yo tampoco quiero que te den esa flecha. Eres tan bueno como eres. Akashi se giró y miró el rostro de Korra. ¿Intenta engañarme? Lo está haciendo bien. Me alegra ser quien llama la atención. Akashi sonrió. Ser elogiado así me hace sentir como si pudiera enfrentarme a 2 maestros sangre al mismo tiempo. Eso, Korra hizo una pausa por un segundo, sería un logro. Como si pudieras, dijo Tenzin con seriedad. A menos que seas el avatar, no puedes. O tienes una vitalidad superior a la que cualquier humano podría adquirir, algo limitado desde el nacimiento. Pero eso era para los humanos normales. En cuanto a Akashi, él podía simplemente convertir niveles en estadísticas y adquirir un poder superior al de un humano normal, tal vez incluso al de un humano en su máximo esplendor. Bueno, me falta fuerza para alcanzar la humanidad máxima. Pero como maestro aire, ¿de qué me sirve la fuerza? Quizás sea útil. Podría aumentar mis defensas y ayudarme a resistir los disparos de otros maestros. Quizás la reducción de HP sea cada vez menor. Bueno, tengo 9 puntos de fuerza, así que parecería imposible, o dificilísimo, conseguir un punto adicional. Para obtener una ventaja, tendría que subirla a 20. Necesito al menos 2 niveles. O aumentarla naturalmente en un punto y subir otro nivel. Entonces, ¿en qué estás pensando? Preguntó Korra mientras agitaba la mano frente a su rostro. Recordé que tengo algunos asuntos que atender, dijo Akashi. ¿Por qué no te quedas a almorzar? Preguntó Penma. Akashi declinó humildemente y dijo que tenía mucho que hacer, considerando que ahora estaba sin trabajo. Bueno, había perdido su seguro y su sueldo. Necesitaba conseguir uno nuevo como empresario. Además, necesitaba hacer un trabajo pesado y planificar la caza. Además, tenía un plan para anular todo el reino tierra y podría terminar ganando muchos puntos de experiencia. Con el malvado tío de Korra en espera, sin saber cuándo aparecería, Akashi intentaría aprovechar al máximo su tiempo. Además, no se preocupó. De hecho, se sintió más aliviado. Korra ya dominaba el aire control, al igual que el estado del avatar. Si hubiera una manera de evitar que su tío la influenciara, sería, aún no lo recordaba. Pero Korra necesitaba aprender algo de su tío. Y eso era lo que le daba poder sobre ella para reprimirla mentalmente. ¿Será alguna espiritualidad? Si es así, ya debería haber dominado la meditación. De todas formas, ya había dicho que había ido al mundo de los espíritus. Solo debería preocuparme por mis niveles. Después de intercambiar palabras con todos y burlarse un poco de los niños, llegó el momento de abandonar la isla. Tenzin le había ofrecido a Akashi ayudarlo. Pero este le dijo que usaría la bola de aire giratoria para viajar por el mar. Korra se ofreció a acompañar a Akashi a la orilla. Allí, acordaron verse en algún momento. Démonos un beso de despedida, dijo Korra, como una adolescente inocente. Si el jefe hubiera estado en su lugar, lo habría agarrado de la entrepierna y lo habría llevado al dormitorio. Pero a él le gustaba así. Claro, respondió Akashi. Él y Korra se despidieron con un beso. Y para hacerlo más dramático, Akashi le dio una palmada en el trasero. Ella abrió mucho los ojos y se sonrojó, pero no exageró. Hasta luego. Y al decir eso, se convirtió en una mancha borrosa mientras conducía sobre el mar. Y lo mejor fue que nadie podía verlo. Así que se detuvo en medio del océano azul y, poco a poco, se concentró en volar. El aire lo transportaba, como si fuera una extensión de su cuerpo.
Podía flotar como si pudiera caminar. Pero como se dio cuenta, su velocidad de vuelo era bastante lenta. Ningún problema. Akashi agitó la mano. Con el aire llevándolo y aligerando su peso, sería útil en otras técnicas. Mirando al mar, y sabiendo que debajo no habría nada más que tiburones y animales marinos, decidió probar algo. Como en esa carrera había alcanzado el nivel 25 de aire control, más de lo que usó al enfrentarse a Amon, decidió intentar algo. En su lucha contra Amon, había logrado crear 4 Rasengans de la nada y controlarlos. Levantó su mano, creando un gran núcleo de vacío, casi tan grande como su mitad superior, e hizo que el aire girara en diferentes direcciones, tomando una forma aguda, antes de ser comprimido por el vacío. Un Rasengan gigante, un Rasengan de viento. Con un núcleo de vacío enorme. De todas formas, es útil para crear grandes vacíos. En fin. Probemos esto. Una técnica combinada. El Rasengan gigante cambió de forma y el viento cortante giró en la misma dirección. Akashi lo comprimió hasta que alcanzó el tamaño de su mano. Se volvió demasiado fácil con las subidas de nivel, murmuró mientras señalaba el mar. Aunque se liberó la compresión y se produjo una enorme onda expansiva que impulsó el viento hacia el mar. Al doblar las olas, la onda expansiva se amplificó mucho más que antes. El mar se partió, creando olas gigantescas. Apareció un gran agujero. Matar a un monstruo marino. Más 10k de experiencia matar peces pobres más 20x matar a un tiburón más. Akashi asintió para sí mismo. Había inventado un buen ataque. Aunque requería muchísima experiencia, era muy letal. A pesar de tener menos alcance que el Rasengan, causaba un daño más lineal. Tras su regreso a Ciudad República, Akashi completó su papeleo. Publicó anuncios de contratación y compró algunos activos para fundar una cadena de restaurantes. De todas formas, tenía tiempo de sobra. Estar sin trabajo después de mucho tiempo me hace sentir síntomas de abstinencia. En ese momento, estaba en el gimnasio. Todos lo miraban con extrañeza, usando las pesas libres, haciendo series de 3 a 5 repeticiones. Algunos de los colegas del gimnasio de aquella época le decían que aumentara el volumen si quería fortalecerse. Algunos decían que sus técnicas eran incorrectas. Pero él simplemente los ignoraba y trabajaba como un levantador de pesas, con la esperanza de ganar un solo punto de fuerza. Y después de terminar, regresó a su casa para comer algo. De camino revisó el correo. Y encontró algo. Una carta del juzgado. A ver, murmuró. Akashi se sentó y abrió la carta en su casa. Era una citación a la corte como testigo en el caso de los igualitarios. Amon y Tarlock serían juzgados como líderes del movimiento. ¿Qué demonios les pasa? Necesitas al menos un policía o un oficial esperándome para firmar esto. Akashi suspiró. Aún faltaban 2 días para la fecha del juicio. Pasó demasiado rápido, para ser honestos. Después de todo, casos como este suelen tardar semanas o meses en establecerse. Si empezó antes, significaba que la demanda pública del juicio era excesiva. Entonces, supongo que el Reino Tierra exigió que les entregaran a los líderes. Como era de esperar de esa anciana. Apuesto a que no esperaba que Amon o Tarlock fueran derrotados. Jajaja, qué experiencia tan buena, cariño. Akashi pensó para sí mismo, haciendo planes para el futuro. No, ya había hecho un plan para este escenario cuando fue a la base de los igualitarios. Nada estaba garantizado en este mundo. Todo seguía la ley de causa y efecto, y el efecto se basaba en la probabilidad. Pero si las cosas sucedieran según su plan, entonces ganaría muchos niveles seguidos mientras derribaba a un enemigo con el menor daño posible. Akashi contuvo la sonrisa y decidió concentrarse en lo que tenía entre manos. Era uno de los principales testigos del caso. No solo era el oficial que había revelado su ubicación, sino que supuestamente habían intentado matarlo. Hasta entonces, podía utilizar su tiempo para gestionar su vida y centrarse en mejorar las cosas que estaban bajo su control. Una de ellas era su fuerza y la otra era volar. Akashi fue al refrigerador y cogió un par de botellas de agua de 10 litros. Luego, cerró los ojos y empezó a flotar. Seguramente, con el peso extra venía el reto de moverse a la misma velocidad. Se movió de un lado a otro. Después de unas 5 vueltas por su habitación, volando, más 3x los ojos de Akashi se iluminaron. 3 puntos de experiencia. Es una cantidad enorme comparado con cuando empezó a entrenar aire control. En fin, continuó su entrenamiento. Tenía tiempo de sobra. Y la regeneración de su resistencia superó el esfuerzo. Podría hacerlo sin parar. Bueno, hasta que le rugiera el estómago. Akashi continuó dando vueltas. Uno podría preguntarse por qué no sale y vuela alto.
Pero temía que su ki se agotara y cayera desde lo alto. Recuérdame cuando me gané el título de gallo monstruoso, pensó. Vaya. Estoy empezando a extrañar esos días. En fin, con mucho tiempo libre, Akashi siguió entrenando su vuelo. Y cuando se aburría, se sentaba a pensar en maneras de usar el aire control de forma creativa en combate. Y después de terminar de pensar en eso, se iba a su cama y se revolcaba sobre la almohada. Si todavía hubiera estado en la comisaría, habría ido a la oficina del jefe de policía y habría tenido un rapidito. Pero, como mujer tan ocupada, no podía salir de la oficina. Sin mencionar que era la líder del grupo de trabajo de maestros metal. Bueno, estoy feliz como estoy. Y volvió a entrenar otra vez. Volando hasta el nivel 2 volando, 2, 10, y podía moverse con más suavidad mientras sostenía pesas. Volar más 2 XP. La experiencia ganada fue disminuyendo. Aún tendría que conseguir pesas más pesadas. Quizás debería pedir prestada una armadura de la estación, murmuró para sí mismo mientras yacía en el suelo. Al ver lo aburrido que estaba y la cantidad de tiempo que tenía disponible, empezó a preguntarse si había tomado la decisión correcta. Todavía no hay televisión en este mundo. No había internet, ni teléfonos inteligentes, ni videojuegos. Sin mencionar que cualquier juego en este mundo requería jugarse con alguien. Aparte de eso, solo son juguetes para niños. Toc, toc. Akashi se levantó y miró fijamente la puerta. Movió el dedo, y el aire bajó el pomo de la puerta y la abrió, revelando a un hombre un poco mayor que solía trabajar para él. Sargento, cierto. Solo el señor Akashi ahora. Disculpe la molestia, dijo. Él era Han. Un joven detective bajo el mando de Akashi. ¿Qué te trae por aquí, Han? Preguntó Akashi con curiosidad. ¿Recuerdas cuando dijiste que podíamos contratarte para una consulta siempre y cuando pagáramos los honorarios? Espero que sea en horario laboral. ¿Y hay algún descuento para quienes la contratan por primera vez? Preguntó. ¿Qué palabras, hombre? Me haces parecer un prostituto, respondió Akashi. Ja 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 ja. Lo siento, sargento. Perdón, lo pronuncié mal otra vez. No te preocupes por mi título. Llámame como te apetezca. Y no te preocupes por los honorarios, dijo Akashi, agarrando a Han y rodeándolo con la mano. Fue a un rincón de la cocina a tomar un café. Tenía graves síntomas de abstinencia por desempleo y estaba desesperado por trabajar en algún caso. Entonces, dime, ¿qué tienes? Preguntó Akashi mientras colocaba el café frente a su primer cliente. Hemos encontrado una marioneta. Sí, Akashi tenía una sensación de hacia dónde iba esto. Había estado en un museo de arte. Al principio, parecía una obra de arte. Pocos días después, desprendía un olor nauseabundo. Y luego, cuando nos llamaron, vimos que la marioneta de la mujer tenía pene y pies que no encajaban. La conclusión final fue que la marioneta se creó conectando 3 cuerpos. Han tomó su abrigo, agarró el expediente y se lo entregó a Akashi. Akashi sintió una sensación de euforía, quedándose bloqueado mientras sus ojos recorrieron el archivo. ¿Y eso es todo lo que descubriste? Preguntó. Sí. El departamento estaba bastante ocupado. Con la presión de las expectativas, teníamos mucho trabajo, admitió Han. En cuanto a este caso, si no lo resolvemos, todo el departamento se verá perjudicado. ¿Y encontraste otra pista? No. Muy bien. Veamos esto, dijo Akashi. El cuerpo había sido vendido al Museo de Arte. Solo una semana después se descubrió que estaba muerto. No hace falta decir que un maestro agua estaba congelando los fluidos dentro de la marioneta. Y si descubrían el olor una semana después, significaba que el maestro agua la visitaría cada 2 días para volver a congelarla. En cuanto a si está en un museo de arte, o es un asesino en serie que dice soy un artista, o es alguien cercano a estas personas asesinadas que las visitaba todos los días para preservar sus cuerpos. Reúnan a los recursos humanos y divídanlos en 2. Un equipo debe obtener los detalles sobre quién visitó a las momias los últimos días. Y el otro debe buscar a un amigo o familiar en común de los muertos. Traten de atar cabos, y puede que encuentren al asesino si es mi segunda suposición. Han estaba escribiendo muy rápido en su cuaderno, tratando de seguir el ritmo de Akashi, quien hablaba como si fuera un profesor. ¿Y si es un asesino en serie? Akashi reflexionó por un segundo. Que algunos visiten museos de arte de forma discreta. Diles que toquen las marionetas o las estatuas humanas. Si las encuentran frías, que un maestro agua intente calentarlas. Si se calientan, significa que tienes otro cuerpo, y no pienses en atribuirte todo el mérito, o podrías acabar con mucha presión en el futuro. Buen punto, dijo Han. ¿Cuál punto? Preguntó Akashi. Todos ellos, respondió sonriendo extrañamente.
Vamos a ver la escena del crimen. Akashi se puso de pie, pues por fin tenía algo que hacer, así que Akashi regresó a la comisaría como asesor. Trabajó con sus antiguos colegas. Al final, encontraron al asesino, simplemente seleccionando amigos y familiares en común entre las víctimas, y tras una investigación más profunda, seleccionaron al maestro Agua. Después de eso, Akashi pudo continuar con su vida trabajando como siempre, contratando personal para sus negocios, antes de continuar practicando su habilidad de vuelo. Había ganado más peso y subía de nivel sin problemas. Al final del juicio, había escuchado la notificación. Volando hasta el nivel 3 actualmente, vestía un atuendo propio de la corte. Y, con un gesto hacia el espejo, se marchó para unirse al juicio destinado a los igualitarios. Hoy fue el día en que Ciudad República tuvo su mayor prueba. La mayoría de la gente dejó sus trabajos y negocios solo para asistir. Los igualitarios arrestados constituían la mayor parte de la fuerza laboral. Aunque los empleos priorizaban a los borrachos, sin mano de obra, la ciudad no podía funcionar. En cambio, fueron rescatados, y quienes cargaron con la culpa fueron los líderes. Dado que 2 de los 4 líderes habían escapado, un tipo con palos eléctricos y un genio loco, los que quedaban por juzgar eran los 2 maestros sangre, Tarlock y Noatak. Sin embargo, la opinión pública exigía justicia. Considerando que las figuras más influyentes de esta ciudad eran maestros, o tenían maestros trabajando para ellos, presionaron al sistema de justicia para acelerar también el juicio para obtener el máximo castigo, pidiendo la pena de muerte. Akashi actuó como testigo después de hacer un juramento a los espíritus y a los antepasados. Amon y Tarlock lo miraron, atado a la silla eléctrica, desarrollada por Sato Mobiles Company. Nunca tuvieron la intención de matarme. De hecho, eran las personas más amables que he conocido, dijo Akashi con tono firme. Amon me había estado explicando cómo se frustraba con los maestros, especialmente con los de las tríadas, que hacían daño, mataban a inocentes y lastimaban a los débiles, y me pidió que usara mi habilidad de detección para ayudarlos a localizar más organizaciones criminales. De hecho, Amon y Tarlock deberían ser considerados héroes por dar caza a las tríadas. Gracias a ellos, el 70% de las tríadas perdieron sus maestros. El 90% de los pequeños negocios que habían sido oprimidos prosperaron. Objeción. El testigo se está desviando de la historia principal. Por favor, señor Akashi. Vuelva y díganos qué le hicieron en la isla. Ah, cierto. Me ofrecieron ayudarlos. Me negué. Me dijo que esperara. Y entonces esperé. El avatar llegó y se encargó de todos. Tanto Amon como Tarlock querían decir algo, especialmente Tarlock, cuyo rostro estaba lleno de venas. Pero ellos cerraron la boca, porque Akashi hablaba bien de ellos, y sus palabras hicieron que el jurado los considerara más favorablemente. De hecho, Akashi estaba haciendo un mejor trabajo que su propio abogado. El fiscal estuvo a punto de decir algo, pero no pudo. Amon le estaba haciendo sangre control mientras fingía no hacerlo para no electrocutarse. Me trataron bien, dijeron que me ayudarían a volver a casa y todo eso. En fin, gracias a ellos, la tasa de criminalidad había bajado drásticamente, y su gestión del crimen organizado fue mejor que la de los burócratas. A pesar de lo equivocados que estaban, hicieron más bien que mal, dijo Akashi. El juez le pidió que volviera a su asiento. Y así lo hizo Akashi. A continuación, el jurado habló entre sí. No encontraron culpables a los líderes igualitarios de ningún cargo, salvo el de intentar liderar una rebelión. Pero no se causó daño alguno. Por ahora, 5 años de cárcel. Además, Basin se los exige para juicio. Por lo tanto, este caso será transferido a las fuerzas leales de la Reina Tierra, dijo el juez, golpeando la mesa 3 veces. El rostro de Tarlock se puso pálido. Se giró hacia Noatak, que no tenía nada más que una expresión tranquila en su rostro. Hermano, tenemos que escapar, dijo Tarlock. Hemos caído en manos de una loca. Aún no lo sabemos, respondió Noatak con calma. Algunas cosas van a cambiar, dijo mientras miraba a Akashi, quien lo ignoró y se giró para mirar al jefe de policía. ¿Qué carajo? El fiscal se llevó la mano a la garganta, como si por fin hubiera recuperado el control. Cuidado con esa boca sucia, le reprendió con dureza el juez. No es eso, su señoría. Es que esos maestros sangre me taparon la boca. Y para justificar su lenguaje soez culpando a otros, se le condenará a prisión durante 24 horas, sentenció el juez, dándole al fiscal una pequeña sanción disciplinaria. Al concluir, Akashi se levantó de su asiento y se alejó.
De camino, miró a uno de los presentes en la corte y le dedicó una amplia sonrisa. 100 putos millones. Hiroshi Sato estaba sentado con su hija, observando cómo se desarrollaba el tribunal. Aunque tal vez no entendiera por qué Akashi había tergiversado la verdad, sabía que era mejor no abrir la boca. Eso, y los demás igualitarios habían perdido el conocimiento por falta de oxígeno y no recordaban nada. Así que era mejor dejar que las cosas se resolvieran, mientras los demás podían ser rescatados. Ahora Akashi lo miraba como un demonio. Akashi, con esa sonrisa, giró su mirada hacia Asami. Fue como si le estuviera diciendo a Hiroshi que se apresurara y le diera el dinero, o si no. Mi hija nunca se enterará, pensó Hiroshi, cerrando los ojos. Tengo que empezar a vender esos aviones rápido. Y producir las cámaras, qué lástima. Eso llevaría tiempo. Voy a pedir un préstamo al banco y pagarle. Asami notó que Akashi los miraba y asintió, como si quisiera saludarlos. Akashi hizo un gesto con la mano y continuó caminando, feliz de recordarle a un hombre cuál era su lugar. Asami está buenísima, eso seguro. Qué lástima si se entera de lo de su padre y tiene que llorar, Akashi negó con la cabeza. No. Olvídalo. Acabaría odiando a su padre y lo haría llorar. Esa mujer es muy estricta. Después de que Akashi salió de la sala del tribunal, sonrió ampliamente. Había cumplido bien su parte, hablando bien de Amon y Tarlock para que Ciudad República no los obligara a ser ejecutados por crímenes de guerra. Lo más probable es que solo fueran justicieros que cumplían con las autoridades. Y con eso, fueron transferidos a otro juicio en el Reino Tierra. Y así, comenzó la nueva estrategia de Akashi para un evento a gran escala. Por las miradas que intercambió con Noatak, también conocido como Amon, este último parecía comprender lo que estaba sucediendo. Akashi pudo haber disfrutado de un respiro de la Reina Tierra y sus planes, pero eso no significaba que siempre estaría a la defensiva. A veces, la mejor manera de atacar era atacar, y ganar una gran cantidad de puntos de experiencia, claro está. No sabía cuándo aparecería el malvado tío de Korra, ni recordaba mucho sobre el canon, ni sabía cómo su existencia o interferencia había cambiado la línea de tiempo. Pero él sabía esto. Había ganado la mayor cantidad de dinero con el juego, y había ganado suficientes puntos de experiencia y enemigos. ¿Por qué sonríes como un hombre malvado?, dijo una voz familiar. Sin girarse, supo que estaba hablando con Lin. ¿Por qué? ¿Los buenos no sonríen? Akashi se giró y le preguntó. Se cruzó de brazos y puso los ojos en blanco. No esperaba que fueras indulgente con ellos con el testimonio. ¿De verdad lo dejaste todo? Porque no creo que eso haya pasado. Akashi se acercó a Lin, que estaba descalzo. Eso significaba que quería que le dijera la verdad. La sujetó por la cintura, la miró a los ojos y dijo, Lin. Lo que nadie sabe es que la Reina Tierra estuvo detrás de la operación de los igualitarios. ¿Qué? Abrió los ojos de par en par. Saber que decía la verdad, y su experiencia desvelando misterios, le daba una gran credibilidad. Akashi asintió. Y esa mujer debería estar muy enfadada con ellos porque alguien les plantó pruebas falsas de su traición. Se acercó a su rostro. Y recibirán el castigo que merecen de su aliado más fuerte. Y quién sabe qué pasará. El corazón de Lin latía tan rápido que era evidente incluso para alguien que no era maestro tierra como él. No podía interpretar bien sus emociones, pero ella no estaba tranquila. Me retracto. No fuiste indulgente con ellos. Ella suspiró y lo abrazó por la cintura, besándolo. Se besaron frente a la sala, pero nadie se atrevería a arrestarlos. Después de que el beso terminó, ella le preguntó a Akashi, ¿y por qué no dijiste eso? Traería más problemas políticos de los que debería. Y Ciudad República tendría que enfrentarse a una reacción aún mayor. Además, no me resultaría fácil, pues conozco los sucios secretos de algún antiguo monarca, dijo Akashi. Ella asintió y luego hizo una pausa. ¿Qué quieres decir con el sucio secreto de la anciana? Akashi le sonrió. ¿Por qué no alquilamos una habitación de motel y hacemos un secreto sucio? Eres bueno esquivando mis preguntas. Lin negó con la cabeza, pensando que Akashi bromeaba. Pero los secretos sucios de los que había estado hablando eran más sucios que los que podrían forjar en una habitación de motel barata. ¿Funcionó? Preguntó. Sí, estoy bastante frustrada, dijo. Por cierto, ¿cuándo transferirán a Tarlock y Amon? Preguntó Akashi. Tenía esperanzas puestas en ellos. Pero a veces, las cosas podían salir mal, y quizá quisiera unirse para observar. 2 semanas después. ¿Por qué? Preguntó. Nada. Nada, la verdad, dijo Akashi. Solo curiosidad. ¿Quieres participar en el grupo de trabajo? Preguntó Lin, sintiendo un deseo oculto, como un niño que mira una barra de chocolate pero nunca dice que la quiere. Quiero. Pero podría.
Preguntó. Si iba al Reino Tierra, los Daily podrían tenerlo en la mira. Seguramente, no sería el objetivo principal de la Reina Tierra, pero ella pensaría que había leído el libro prohibido. Y podrían donarle algunos puntos de experiencia gratis. Sí. Puedo contratarte como contratista temporal para el grupo de trabajo. Incluso puedo conseguirte un sueldo. Esa es realmente una oferta dulce, dijo Akashi sonriendo. Pero no estoy segura. No eres tan fuerte en una pelea, dijo ella, luciendo bastante indecisa. Jojo, ¿quieres intentarlo? Rió Akashi. Había derrotado literalmente a 2 maestros sangre. Claro, quizá le faltaba fuerza en comparación con un maestro tierra, pero tenía mejores estadísticas en todo lo demás. Bromas aparte, puedo dejar que me demuestres lo que vales. Pero demostrarlo ante el grupo de trabajo es otra historia. Así que déjame llevarte de viaje, respondió Lin, dándole un beso en los labios. Akashi se encontraba frente a un patio lleno de maestros metal que entrenaban. Era el lugar donde se ejercitaba el grupo de trabajo policial. Tras sugerir que lo incluyeran en la transferencia de Amon y Tarlock, Lin se negó al principio, alegando que quizá estaba demasiado débil. Así que terminaron luchando en una habitación de motel barata. Por supuesto, Akashi tenía mucha más experiencia en grappling. No, bromas aparte. Akashi tenía 20 puntos de resistencia, además de una ventaja de recuperación rápida. Y por primera vez, admitió su derrota. No solo eso, sino que parecía más relajada, más radiante, e incluso caminaba tarareando una canción. Su mal humor, por el que era conocida, se había desvanecido por un tiempo. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que sus problemas de ira resurgieran. Pero después de salir del motel, le había dicho que no se uniera, ya que no tenía suficiente experiencia luchando contra maestros, y Amon podría tener seguidores que intentaran liberarlo. Akashi le sugirió que probara su fuerza primero, creyendo que nunca lo había visto en acción. Así que aceptó la oferta y lo arrastró consigo. Ahora, Lin se quedó parada con piernas temblorosas en el medio del patio y consiguió un asiento. ¿Por qué estás sentada? ¿No vas a ponerme a prueba personalmente? Preguntó Akashi, de pie detrás de ella. Lo hizo con sarcasmo, porque sabía que no podría ponerlo a prueba ni aunque quisiera. Por primera vez en mucho tiempo, necesitaba tiempo para calmarse tras haber absorbido todos sus puntos de resistencia y su ventaja de recuperación. Además, le daba vergüenza pedirle ayuda a un sanador maestro agua. Soy demasiado fuerte para ti, respondió ella, con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Haré que los chicos se encarguen de ti. Su comportamiento era mucho más tranquilo de lo habitual. Era señal de que había actuado bien. Claro, elige al menos 2, dijo Akashi, estirando sus extremidades para calentar. Me gusta tu confianza, de verdad, dijo Lin con calma. Pero debes saber que la mayoría del equipo especial está formado por élites entrenadas desde la infancia. Algunos fueron entrenados por mi madre, Tobeifon. Y son formidables maestros metal. La mayoría tienen una debilidad fatal, argumentó Akashi. He luchado contra muchos. Se centran tanto en controlar el metal que sus movimientos se limitan a ese tipo de control, lo que limita sus técnicas de control de la tierra. Deberías saber que es por una buena razón. Un maestro metal puede patearle el trasero a un maestro tierra 9 de cada 10 veces. Y no me incluyó a mí misma. Puedo vencerlos a ambos. Dijo. Ahora, elige uno. No, yo elegiré por ti. Oye, Samar. Ven aquí. Lin señaló a un joven que estaba entrenando. Tenía unos 25 años, era un maestro metal fuerte y un gran tipo con el que Akashi había trabajado una vez al derrotar a Tarlock. Obedeció las órdenes, cumplió con su tarea y regresó a casa antes de que su esposa e hijos empezaran a preguntar dónde estaba. Sí, jefe, dijo acercándose a ella. Quiero probar la fuerza de este maestro aire que lleva un año en su haber. Afirma que puede con 2 de ustedes fácilmente y exigió entrenar con más, dijo Lin, señalando a Akashi. Samar se rió. Jefe, no sabía que pudiera hacer chistes. Lin lo miró frunciendo el ceño. Se tragó la risa. Así que no es broma. Lin asintió. Se giró hacia Akashi y frunció el ceño. Démonos prisa. Ya casi es la hora de comer. Menos mal que aún no has comido. Al fin y al cabo, no vas a vomitar, dijo Akashi, dándole una palmadita en el hombro al hombre. Este le apartó la mano. Akashi no se ofendió y caminó hacia el centro del patio. Solo por cortesía profesional, no utilizaré el metal que está esparcido por ahí, dijo, estirando la mano. Los fragmentos de metal y las tuberías que llenaban el entorno volaron hacia Samar. Lo envolvieron, cambiando de forma y formando una armadura.
Miró a Akashi, a quien nadie se molestó en detener ni observar, pues asumieron que lo noquearían fácilmente. El exoficial Akashi aplaudió varias veces. Buen control del metal. Pero si solo llevas puesta la armadura, no vas a hacer nada. El maestro metal sonrió con sorna. Dio un paso adelante y asestó 2 golpes al aire. Desde su protector de brazo, tiras de metal salieron disparadas hacia Akashi, con el objetivo de encadenarlo. Akashi, con sus sentidos de aire control alerta, calculó la trayectoria y la velocidad de las tiras, caminando con seguridad y esquivándolas con un brusco giro a la izquierda en el momento justo. La suerte no es excusa para ser arrogante, dijo Samar, sin dejar de lanzar tiras de metal, esta vez con mayor densidad. Akashi siguió caminando, esquivándolas con facilidad. Y justo cuando una tira de metal estaba a punto de alcanzarlo, no se molestó en moverse. El aire a su alrededor se densificó mucho, ralentizándola considerablemente antes de que la atrapara y la arrojara a un lado. ¿Para qué me molesto en caminar?, dijo Akashi, dando un manotazo al aire. Una potente corriente de aire se dirigió hacia Samar. Su armadura vibró, cobrando vida y creando una barrera alrededor de su rostro. La ráfaga de viento lo golpeó con fuerza y lo empujó hacia atrás. Entonces Akashi apareció frente a él. Dio un paso atrás y cruzó los brazos en forma de X antes de soltarlos. Apareció una gigantesca bola de aire giratoria, como la que usaban los maestros aire para viajar. La esfera giratoria levantó al maestro metal, atrapándolo en su interior, y lo hizo girar cientos de veces antes de soltarlo, inconsciente, en el suelo. 9000 XP es realmente bueno, dijo Akashi con voz aburrida. Los ruidos de fondo cesaron. Los que habían estado concentrados en su entrenamiento se giraron para ver el resultado. Un maestro metal había sido noqueado así como así. Akashi se cruzó de brazos y se giró hacia Lin. Resistió la tentación de decir que solo había usado el 5% de su poder. Una expresión de impresión se extendió por su rostro. La Orden del Loto Blanco no mintió cuando dijo que habías alcanzado el nivel de maestro del aire control, comentó Lin, aún sentado. Akashi sonrió con suficiencia. Era bueno tener la ventaja en resistencia. ¿Y?, preguntó Akashi. Puedo contratarte como contratista sin tener que preocuparte, dijo. ¿Te causaría problemas?, preguntó Akashi, recordando que sabían que la perseguían. Y con ellos, no. No lo hará. ¡Qué alivio!, dijo Akashi. Tengo tiempo suficiente para tener una cita con Korra y perfeccionar mi técnica de vuelo. Akashi fue contratado por el equipo de la comisaría como guardia temporal en la operación de entrega de prisioneros al Reino Tierra. Lin aprovechó esta laguna legal para llevarlo con ella y pasar tiempo juntos. Akashi no era un miembro oficial de la fuerza policial y trabajaba con un contrato temporal de 3 semanas con un pequeño sueldo y sin seguro. Con eso, tenía 2 semanas para dominar su habilidad de vuelo. Actualmente estaba en el nivel 3 y necesitaba alcanzar el nivel 4 lo antes posible. Luego, usaría los 5 puntos de habilidad restantes para subirla al nivel 9, lo que lo dejaría un nivel por detrás. Sabía que alcanzar el nivel máximo sería extraordinario. Poder volar libremente con un consumo mínimo de ki era un objetivo al que aspirar. Y con su capacidad para eliminar la resistencia del aire circundante, llegar a cualquier lugar del mundo sería cuestión de poco tiempo. Akashi solo podía soñar con lo que se siente volar más rápido que un águila e ir a cualquier lugar de este mundo. De todos modos, volar era una habilidad increíble que le permitió a Zaer sobrevivir contra Korra. Pero no era su única forma avanzada de aire control. Estaba el Ondas Control, cuyo nivel aumentó, y hoy iba a descubrir algunos de sus usos. Con las subidas de nivel, sintió que se abrían nuevas puertas ante él. Pero necesitaba entrar primero en ellas para usar bien sus árboles de habilidades. Actualmente se encontraba en el patio que utilizan los atletas para correr, y hoy estaba vacío debido a la lluvia. Cada gota de lluvia que caía al suelo producía una ola con un efecto dominó, y él podía sentir cierta sensación debido a ello. Akashi miró su mano. Doblar es básicamente la transferencia de ki a través de las vías de ki del cuerpo. Al salir, se convierten en ondas que hacen que la flexión, ¿podría doblarla, ya que se transmite por el aire? No. Lo he estado haciendo desde el principio. Pero doblarla directamente tal como está, déjame intentarlo. Akashi movió la mano por su cuerpo, intentando que siguiera el mismo camino que había visto a Zuko e Hiro en la serie. Si recordaba bien, se trataba de crear un camino de ki para descargar rayos. Akashi lentamente comenzó a tener sensación de esa energía, y luego soltó el dedo y se detuvo. Podía sentir algo ondulando en el aire, invisible y casi inexistente para los sentidos humanos, como la radio.
Me parece darme cuenta de que si tuviera este poder en el mundo moderno, podría robar el wifi cuando quisiera. Akashi repitió el movimiento, liberando el ki. Y luego, amplificó la onda. La lluvia se distorsionó, volando en diferentes direcciones y cambiando sus trayectorias. Akashi repitió este entrenamiento. Aprendió que podía liberar la energía, amplificarla y manipularla como si fuera una onda sonora o cualquier otro tipo de onda. Entonces, crear una ola de Kamehameha no es imposible. Al principio pensé que era una fantasía infantil. Pero ya no. Akashi agitó su mano, intentando mover el ki a través de su cuerpo antes de apuntar al suelo. El ki se transfirió a través de él, amplificándose, y luego, en poco tiempo, una larga grieta se extendió desde allí. Akashi revisó sus estadísticas. No había aprendido ningún nuevo árbol de habilidades. Básicamente, había logrado el control del ki, pero no había aprendido la habilidad. Y era bastante justo. Después de todo, no dobló el ki en sí. Lo liberó en forma de onda y usó el aire para manipularlo. Si, por ejemplo, lo liberara en forma de rayo, no podría hacerle nada. Con esto en mente se dio por concluida la sesión de capacitación. Habían pasado 2 días desde su reunión con el jefe, y era hora de volver a su casa. Akashi flotó en el aire antes de volar. Sin pesos que lo sujetaran, su velocidad era bastante amplia. No demasiado lento, pero considerablemente rápido, más rápido que un coche. Sin embargo, no podría escapar de un proyectil de aire, fuego, agua o tierra que se dirigiera hacia él a esa velocidad. Aún así, mejoraba cada día, y eso era lo que importaba. En un abrir y cerrar de ojos, Akashi llegó a su casa, se duchó, se cambió y cogió un periódico. Se sentó en el sofá y empezó a leer. Ya no tenía esos síntomas de abstinencia relacionados con el trabajo. Varias empresas están implementando ingeniería inversa en la tecnología de los trajes mecánicos. Sato Móviles encuentra la solución primero, hacen que parezca que no fueron ellos quienes inventaron los trajes mecánicos, murmuró Akashi mientras leía los titulares. Invención de aviones que pueden viajar más rápido que los dirigibles. Este es bueno, si sigue retrasándose, se lo diré a su hija. Akashi pensó en sus 100 millones. Prometió que Hiroshi moriría si se atrevía a meterse con su sustento. El resto de las noticias no habían sido interesantes, salvo que un empresario llamado Barrick estaba comprando los derechos de la recién inventada cámara de filmación. Y así, Akashi se cubrió la cara con el periódico y estaba a punto de quedarse dormido. Cuando abrió la puerta, encontró de pie a una chica alta, morena, de ojos verdes. «¿Asami?», dijo Akashi, inclinando la cabeza. ¿Por qué estaba ella aquí? «Oye, Akashi. ¿Te importa si entro?», preguntó. «Seguro». Ella entró y se quitó los zapatos. «Bonito lugar, ¿vives aquí sola?», preguntó. «Sí», dijo, y su tono daba a entender que estaba esperando que ella le explicara por qué estaba allí. «¿Cómo has estado?». «Estoy bien, ¿y tú?». «Estoy intentando recuperarme», dijo. Había roto con su novio, así que era obvio que necesitaría tiempo. Ella le extendió la mano, sosteniendo un sobre. «¿Qué es esto?», preguntó. «Estos son los bonos que mi padre te prometió», dijo. «Dijo que me los confiaría». «Ah, cierto. Ya hablamos de eso hace un rato», asintió Akashi, comprendiendo a qué se refería Hiroshi. Ahora eran bonos que valían 100 millones. Ella lo miró con sospecha. «¿Cómo lograste convencer a mi padre de que diera todo esto?». «No por la cámara». «No vale 100 millones», dijo. «Aposté, tuve suerte y hablé con él. Dijo que su empresa necesitaba dinero, así que decidí confiar en él», dijo Akashi. «Mira. Aviones y robots. Voy a recuperar mi dinero con un plus». Akashi sonrió. Hiroshi era demasiado caballeroso. No solo le dio los 100 millones prometidos, sino que también le dio un ingreso fijo de su empresa. Esto significaba que Akashi tenía que protegerla para seguir recibiendo dinero. Y con los nuevos inventos del padre de Asami, ese bono sin duda subiría de precio, y obtendría ganancias al revenderlo. O mejor aún, lo usaría para obtener un préstamo enorme del banco y evitar pagar impuestos. «Solo un consejo», dijo Asami, «detente antes de que sea demasiado tarde. Conozco a mucha gente que se empobreció por su adicción al juego». «Gracias por tu precaución», dijo Akashi. «¿Café?». «Claro, ¿dónde está la criada?», preguntó. Akashi se rió entre dientes. «Nosotros, la clase trabajadora, hacemos nuestras propias tareas. Ella debe saberlo, considerando que podría cuidar de sí misma. Entonces no me gustaría molestarte», dijo. «Está bien», respondió Akashi. Hubo un silencio incómodo por un momento. «¿Por qué no se va?», pensó. «Bien, ¿quieres quejarte de tu ex?», preguntó Akashi. Entendía que podría ser difícil encontrar a alguien con quien quejarse. «¿Es tan obvio?».
Forzó una sonrisa, con ojos tristes detrás. Tu cara lo dice todo, asintió Akashi. Toc, toc. Oh. La puerta está abierta, dijo una voz femenina. Una chica morena con un físico en forma abrió la puerta y entró. Oye. Akashi, estás aquí. Llueve bastante, así que pensé en quedarme en tu casa, Asami. Korra entró y los miró fijamente en el apartamento. Advertencia. Contiene información no apta para el trabajo. Omítelo si no es de tu agrado. Oye. Akashi, estás aquí. Llueve bastante, así que pensé en quedarme en tu casa, Asami. ¿Qué demonios haces aquí? Korra entró y los miró fijamente en el apartamento. Cuando ves a una chica y a un hombre solos en una casa, te haces una idea. No, Akashi no era de los que se aprovechaban de los espacios cerrados ni de la debilidad de alguien. Pero no pudo evitar sentirse incómoda. Hola, Korra, dijo Asami sonriendo. Korra había sentido celos de esta mujer una vez. Y verla de nuevo junto a su hombre había despertado esa misma sensación. Hola. Respondió Korra, su tono no era del todo amable. Akashi podía notar que el jefe de policía la estaba afectando. Asami me entregó algo que su padre me debía, dijo Akashi, guiando el bono hacia un cajón. Oh, ¿por qué no lo dijiste? Korra le preguntó a Asami. O sea, me preguntaste qué demonios hago aquí. Déjame hacerte la misma pregunta, dijo Asami. Estoy saliendo con Akashi, necesito una razón para verlo. Dijo. Asami pareció bastante sorprendido. Están saliendo. No lo vi venir. Pensé que andabas tras ese hombre. Ya no me gusta. Korra se encogió de hombros. Es un cabrón que culpa a los demás cuando es su culpa y no tiene agallas. Lo sé, ¿verdad? Asami asintió. Akashi, que observaba desde un lado, notó cómo las chicas se calmaban al encontrar un enemigo común. Asintió para sí mismo y guardó esa información. Podría usarse como palanca. Y para que Lin y Korra pudieran convivir, necesitaba evitar ser ese enemigo común. Y cuando las cosas parecieran empeorar, les crearía un enemigo. Entonces, ¿estás bien? Le preguntó Korra. Me va muy bien, dijo. Construir vehículos con mi padre me libera bastante del estrés. Me alegra que hayas encontrado algo que te guste, dijo Korra. Podríamos ir a ver algún partido algún día, la invitó Asami. Sí, pero la temporada terminó, dijo Korra. La nueva temporada entonces. Está bien. Fue bueno verlos a todos. Me voy. Asami salió del apartamento y caminó hacia su coche. Pobre chica, ¿no? Preguntó Korra, sintiéndose como en casa mientras se dirigía al refrigerador. Estabas a punto de saltar sobre ella al principio, ¿no? Preguntó Akashi en tono burlón, volviendo al sofá. Pensé que estabas jodiendo, dijo Korra. ¿Sabes lo que significa follar? Preguntó Akashi. Si no se equivocaba, ella había estado en el Polo Sur, entrenando, toda su vida. A menos que su madre, o algún viejo, se lo dijera. Claro que sí. Korra asintió. Penma me lo dijo. Katara me lo dijo. Los espíritus de los avatares me lo dijeron. ¿Por qué la mayoría de la gente piensa que soy tan inocente? Los miembros de la Orden del Loto Blanco solían darme indirectas cuando yo estaba cerca, pensando que no lo entendía. Me molesta. Solo pregunté, dijo Akashi, creía que los avatares son más espirituales que físicos. Korra flexionó el bíceps. No lo creo. Luego abrió el refrigerador y escogió 2 botellas de alcohol. Elige el blanco transparente. ¿Te abriga más con este clima? Dijo. No te preocupes. Soy maestra agua. El frío no me hace ningún daño, dijo ella, yendo al sofá y sentándose a su lado. Akashi agarró las botellas de alcohol y abrió la tapa, usando presión de aire. Debe ser agradable tener ese poder, dijo. ¿No tienes resistencia? Tenzin dijo que los nómadas del aire podían soportar el calor y el frío extremos. Ella respondió. Akashi negó con la cabeza. Es solo el condicionamiento de los monjes. Meditan en habitaciones frías y calientes. Con el tiempo, sus mentes se adaptan y sus cuerpos aguantan un poco el ritmo. Pero no es una resistencia real como la tuya. Oh. Eres un experto. Se apoyó en su hombro y lo miró a la cara con sus grandes ojos azules y brillantes. Akashi sonrió levemente, su mano aterrizó en su rostro y empujó un mechón de cabello hacia atrás. Solo soy así cuando estoy contigo, dijo con sinceridad. ¿Me estás llamando ignorante? Preguntó ella, volviendo a mirarlo a los ojos, con un rubor rojo en sus mejillas. Te llamo una inspiración, se acercó lentamente. Akashi evitó su mirada, rió entre dientes y lo llamó por su nombre. Pero aún así se giró hacia él y dejó de lado sus defensas, recibiendo su lengua que invadió su boca como un misil.
Akashi la besó de arriba a abajo, apretándose contra ella, sintiendo sus suaves pechos contra su pecho, sus abdominales contra su bulto. El rostro de Korra se sonrojó lentamente. Pero ella lo abrazó y se dejó caer en sus brazos. Cuando terminó el beso, ella lo miró aturdida. Akashi hizo lo mismo. Me sentí increíble, honestamente. Aunque parecía una chica dura, era tan tierna, y había en ella ese sabor a juventud. Por alguna razón, su instinto le gritaba que la criara. Pero la tímida Korra parecía necesitar un descanso. ¿Recuerdas cuando nos atrevimos a luchar contra quién? Preguntó. Creo que puedo ganarte. Sabiendo que estaba con una persona mezquina, y no queriendo arriesgar su casa, dijo, no doblegarse en ninguna forma. Se rió entre dientes. ¿Por qué no te pones un poco más cómodo primero? Dijo Akashi, quitándose la camiseta. Korra observó su físico. No era excesivamente corpulento, pero tenía definición. Con el corazón acelerado, buscó su camiseta y se la quitó lentamente. Akashi la siguió con la mirada, observando sus abdominales definidos, su cintura esbelta y cómo combinaban con sus caderas anchas. Y entonces, la camiseta azul de tirantes le llegó a los pechos, revelándolos bajo el sujetador. Eran grandes y voluminosos para una joven como ella, y en ese instante, Akashi se puso completamente erecto. Esperemos que no se me rompa la polla durante el partido, merece la pena arriesgarse. Korra se quitó la ropa y vio que Akashi la estaba devorando con su mirada. Ella rió entre dientes, sentada en el suelo. ¿Vas a quedarte mirando todo el día o qué? Korra, no me culpes por seducirme, dijo, acercándose a ella. Korra intentó forcejear y empujarlo, pero Akashi la sujetó por los brazos, presionando sus dedos contra sus muñecas, haciéndoles perder fuerza. Puede que no sea físicamente comparable a un maestro tierra ni al avatar, pero en su vida anterior fue policía. Y las luchas eran su especialidad. ¡Guau! No te había dado tan fuerte, exclamó Korra al sentir que le sujetaban las manos junto a la cabeza. Todo es cuestión de técnica, respondió, inclinándose hacia adelante y besándola en el labio, que ella no rechazó. Así. Pero entonces puso sus piernas entre las de él y lo volteó hacia arriba, poniéndose encima de él, sujetándolo por los hombros. Akashi sonrió mientras se sentaba sobre su erección. Esa fue la técnica de fijación más fuerte que había encontrado. Exactamente. Akashi la sujetó por la muñeca y la sujetó con más fuerza, animándola a inclinarse hacia él para recibir más besos. Podía sentir su humedad deslizándose sobre él, y ella estaba de humor. Pongámonos más cómodas, hace calor, dijo Akashi, agarrándose los pantalones. Se levantó, dejándolos caer, dejando al descubierto sus piernas, seductoras, voluptuosas y tonificadas. Korra luego ayudó a Akashi, con una expresión curiosa dibujándose en su rostro, y le quitó los pantalones junto con sus pantalones cortos. No hace falta decir que se sorprendió, horrorizó y sintió mucho miedo al verlo. ¿Sabía de relaciones y todo eso? ¿Cabe? Preguntó, sentándose con sus bragas. El miembro de Akashi palpitó al sentir su piel directamente. Solo pondré la cabeza, dijo Akashi. Confía en mí. Está bien, dijo Korra. Pero necesito tomar distancia. Akashi asintió mientras se levantaba, empujándola hacia atrás. Sujetó el cordón de su tanga, deslizándolo hacia un lado, revelando un coño húmedo y ligeramente velludo. Balanceó el pulgar, absorbiendo un poco de humedad, antes de frotarlo contra su clítoris, lenta y circularmente. Un suave gemido escapó de su boca. Korra preguntó, ¿sabes qué hacer? Silencio, dijo Akashi, agarrando su carne y colocándola en la entrada. No me calles. Oh. Los ojos de Korra se abrieron de par en par cuando Akashi le dio su primera embestida. Cerró los ojos, aceptando el dolor de su primera vez. Sabiendo que era virgen, Akashi se movió lentamente, dejando que su cueva se acostumbrara a él. Al mismo tiempo, le frotó el clítoris, permitiéndole sentir placer. Su expresión facial se relajó y gimió suavemente. Akashi la empujó lentamente hacia atrás y luego hacia adelante, y la tolerancia al dolor de Korra brillaba. Akashi se inclinó hacia adelante, besándola en los labios, el cuello y el pecho, mientras la penetraba. Mentiría si dijera que no llevaba tanto tiempo esperando esto. Pero incluso él comete errores. Como estaba acostumbrado a acostarse con el jefe, no tenía condón. Pero el calor del momento lo atrapó. Durante los 20 minutos restantes, hicieron el amor, hasta que Korra dijo que necesitaba un descanso y se durmió. Y por suerte, él había aprendido a contenerse para no eyacular antes de tiempo y se corrió sobre su estómago. Korra lo miró fijamente, como si hubiera hecho algo extraño. Él simplemente se encogió de hombros y le ofreció, ¿quieres acurrucarte?
Akashi flotó en medio del patio de entrenamiento, tomando la posición de loto, cruzando sus brazos y concentrándose en su respiración. Parecía haber descubierto una forma de acelerar su entrenamiento, y eso era lo que había estado haciendo durante los últimos 14 días. Para dominar el vuelo, decidió practicar deliberadamente. Al meditar no en su respiración, sino en el vuelo mismo, su mente se concentró más en el momento y su cerebro formó neuronas más rápido. Incluso con un nivel de dificultad mayor, este método siempre debería arrojar mejores resultados que entrenar sin rumbo. Volando hasta el nivel 4, esta habilidad, si se mantenía en secreto, sería su mayor arma para perjudicar a la Reina Tierra. Bueno, no directamente por él, sino por Noatak, quien disfrutaba luchando por los oprimidos. En fin, liberar a ese hombre tenía un valor estratégico. Y entonces, si Akashi le pateaba el trasero de nuevo, ganaría 2 o 3 niveles. Bueno, con el nivel que Akashi había alcanzado, no se quejaba de cuántos niveles obtendría al derrotar a un solo oponente. Pero esperaba acabar luchando contra algún grupo de maestros tierra y obtener toda la experiencia necesaria. Y con suerte, alcanzaría el nivel 50. En ese nivel, sería solo superado por el avatar. Alcanzar el nivel 5 le llevaría otro mes o 2, pensó, mientras miraba los requisitos de experiencia para alcanzar el siguiente nivel. Él barrió su mano, volando hasta el nivel 9 y así, Akashi sintió que se había convertido en el ganador del programa El Gran Perdedor. Sintió como si hubiera perdido 80 kilogramos. Porque flotaba en el aire, ligero como una pluma. Sintió como si hubiera alcanzado un nivel que necesitaría entrenar durante años y años para dominar. Abrió el sistema y voló. El consumo de ki para volar era demasiado bajo como para ser considerable. Intentó volar. Era muy rápido, incluso sin eliminar la resistencia del aire a su alrededor. No. Sentía como si pudiera ordenar esa resistencia para empujarlo. Genial. Se necesita muy poca energía para moverse rápido. Tras meditar un par de segundos, Akashi pensó en algo. Estaba en la zona norte de la ciudad, en la zona más fría de Ciudad República. Y sentía ganas de ir a un lugar cálido, doblando el aire a su alrededor para crear una burbuja para eliminar la resistencia del aire. Akashi flotó alto y voló a gran velocidad. Con solo mirar al suelo, su velocidad de reacción, gracias a las estadísticas de agilidad aumentadas, no pudo seguirle el ritmo. Y casi se sintió mareado. Frente a él, las islas se movían una tras otra. Al darse cuenta de que podía haber roto la barrera del sonido y que podía alcanzar una velocidad muy peligrosa, detuvo la aceleración y aumentó lentamente la resistencia del aire para reducir la velocidad. Se sintió mareado por un segundo mientras giraba la cabeza hacia la dirección de donde venía. La velocidad infinita no siempre es buena. En algún momento, necesito reducir mi aceleración a 0. Akashi respiró hondo y exhaló aliviado. Si hubiera chocado contra algo mientras volaba a una velocidad superior a la del sonido, no habría sobrevivido. Supongo que puedo pensar en un uso para los puntos de fuerza, ya que aumentan mis defensas físicas. Pensando en la fuerza, recordó haber luchado con Korra. Quizás necesite 2 o 3 asaltos. ¿Quién sabe? Pero pareció ayudarle, pues era la mejor forma antigua de entrenamiento de resistencia. Al abrir su sistema, notó que el consumo de ki era alto. Moverse a tanta velocidad quema mucha energía, sin duda. Pero no lo agotó tanto. Aún no había quemado 100 unidades de energía. Bueno, es mejor dominarlo ahora que más tarde. Akashi había dado la vuelta y voló hacia Ciudad República, controlando su aceleración hasta alcanzar una velocidad considerable que podía controlar. Sin duda, las islas en el camino eran casi borrosas, y eso para alguien con sentidos tan rápidos como él. Pero era controlable. Soy más rápido que un avión a reacción. Eso seguro. Entonces controló su aceleración a 0, estabilizando su velocidad. Esquivó a los pájaros en el camino, se movió arriba y abajo, y le resultó muy fácil hacerlo, a pesar de ir rápido. Y regresó a Ciudad República en un instante. Como se suponía que debía reunirse mañana con el grupo de trabajo policial para trasladar a Amon y Tarlok al Reino Tierra, Akashi recordó algo. El presidente de la ciudad le había dicho que se callara la boca si no quería perder su ascenso. Eso, y el hecho de que los otros miembros del consejo estaban ansiosos por derribar a Lin, atreviéndose a usarlo como palanca. Ese cabrón se escapó con demasiada facilidad. Tuvo suerte de que estuviera ocupado. Akashi sonrió ampliamente. Pero ya no. XXX, el presidente de la ciudad estaba a punto de echarse una siesta. Tras un día entero de burocracia, propaganda y de intentar aumentar su popularidad, se cansó. Fue a su casa a descansar con su esposa, justo cuando estaba a punto de quedarse dormido. Coco.
Una voz fuerte resonó, haciendo que el presidente saltara al tejado. Su corazón latía tan fuerte que creyó que casi moría de un infarto. El sonido, el tono, no pertenecía a los humanos. Eso es seguro. El presidente rápidamente cogió sus gafas. Los guardaespaldas del presidente entraron en su habitación. Cariño, tengo miedo, dijo la esposa del presidente. No te preocupes, ¿qué fue eso? Debe ser el gallo monstruo. Pensé que lo habían ahuyentado. Esta vez ha vuelto. Después de 15 minutos, no se oía ningún sonido. El presidente abrazó a su esposa y estaba a punto de volver a dormirse, justo cuando alcanzó el punto óptimo entre el sueño y la consciencia. Cococococ. Una onda sonora aún más fuerte resonó. El presidente de la ciudad saltó de la cama. Cariño. Ha vuelto, le dijo a su esposa. Su esposa se despertó. ¿Eh? ¿Quién? ¿Te quedaste sorda, esposa? El gallo volvió a gritar, dijo, completamente alerta. ¿Y dónde están los guardaespaldas? Si realmente hubiera estado aquí, los guardias habrían entrado en la habitación, dijo su esposa, frunciéndole el ceño. Parece que estás demasiado cansado y ahora incluso tienes pesadillas sobre las cosas más simples. No estoy loco, lo sé, dijo, antes de volver a la cama con su esposa, a regañadientes. Se quedó mirando el techo. Cococococ. Y el sonido resonó, muy fuerte, cortándole el sueño. Pero mientras miraba, su esposa todavía estaba dormida. Ella perdió la audición por el fuerte sonido, eso es seguro. Pero esos guardias se estaban volviendo perezosos. Salió de su habitación y encontró a los guardias en sus posiciones. ¿Por qué demonios estás holgazaneando? Ve a buscar a ese gallo monstruoso y cállalo. Pero no gritó, señor presidente. Ni siquiera desde entonces. ¿Qué? ¿Quieres que te despidan? Sal de mi mansión y búscalo. Lo quiero vivo o muerto. Los guardias lo miraron con recelo, como si hubiera perdido la cabeza. Pero como de todas formas les pagaban, se levantaron y salieron de la mansión en busca del mítico gallo monstruoso. Akashi, que estaba de pie junto al techo de la mansión, repitió gritos, doblando el sonido para que llegara solo al presidente. Eran alrededor de las 5 de la mañana. El presidente no se había atrevido a dormirse. Pero ¿sabéis cuál es el rasgo más fuerte de un monstruo? No es el grito fuerte, es el miedo de la víctima. Akashi observó con satisfacción cómo el presidente se ponía de pie en la habitación, mientras su esposa lo miraba como si estuviera loco. Hoy he pagado mi deuda. Los demás días son para el resto del consejo. Tenzin podría salvarse, murmuró. El presidente de la ciudad se pasaba el día y la noche vigilando al gallo monstruoso, sin sorprenderlo. Perdía el sueño y, a veces, se despertaba con el corazón acelerado en medio del sueño. Akashi seguramente haría esto unas cuantas veces, para volverlo paranoico. Eso es lo que sucedería si hiciera llorar a Lin. Bueno, prácticamente, Akashi fue quien hizo llorar a Lin al renunciar por ella. Pero fue por culpa del consejo, el presidente y todo el mundo. Y fue el hecho de que el presidente amenazara a Akashi con retirarle su ascenso lo que lo desató. En cuanto a por qué Akashi dejó que todos oyeran el primer grito, era bastante simple. Para que pareciera que el presidente estaba perdiendo la cabeza y no dejar lugar a dudas de que era el objetivo. Akashi saltó de la casa y voló hacia la suya, lo suficientemente rápido como para no ser atrapado por los ojos de nadie. Y allí, durmió unas horas. Gracias a su resistencia y a su ventaja de recuperación rápida, la ventaja regenerativa, no necesitó dormir mucho. Y a las 6 de la mañana estaba lleno de energía. Luego tomó su coche y se dirigió a la estación de policía para reunirse con el grupo de trabajo. Allí, entró en la gran aeronave. Y encontró al jefe de policía esperándolo. Akashi se acercó a ella y la saludó con un beso en los labios. ¿No esperabas que me esperaras aquí?, dijo Akashi. Bueno, me uniré a ustedes de todos modos, dijo. ¿Eh? Akashi ladeó la cabeza. Pensé que tenías la tarea de atrapar al resto de los criminales. Ella negó con la cabeza. Quiero estar contigo. Akashi cerró un ojo y pensó por un segundo. ¿Korra se unió a la operación, no?, preguntó. La sonrisa de Lin se transformó en un ceño fruncido. Sí. Aparentemente, el avatar anterior hizo que la ley permitiera a los avatares meter sus narices en nuestras operaciones. Oye, Akashi. Korra se paró en la entrada de la aeronave y agitó la mano. Genial. Forzó una sonrisa, disimulando el ceño fruncido y pensó. Liberar a los maestros sangre sería difícil con ella cerca. Y la reina tierra la manipularía. Espera, eso es todo. Contratista Akashi. Estás haciendo trampa, dijo uno de los miembros del equipo, lanzándole una tarjeta a Akashi, quien simplemente sonrió y tomó todo el cambio esparcido en el suelo. Anteriormente era el sargento más joven.
Actualmente soy consultor, respondió Akashi con una sonrisa de suficiencia. En ese momento se encontraba jugando a las cartas con los miembros del grupo de trabajo de la comisaría. ¿En serio, TSK? No es justo que uses tus habilidades de detective. Se quejaron de él. Akashi se rió. Hablan de tener delatores y todo eso. Pero ninguno se preocupa por sí mismo. Por si se lo preguntan, el metal de un hombre se nota cuando está estresado, no cuando habla. Detrás de él estaba Korra, colocando su hombro sobre su espalda mientras lo observaba jugar. Habían sido muchas horas viajando al Reino Tierra. Cuando entró en la nave, Akashi pasó algún tiempo con Lin y Korra, antes de que Lin fuera a administrar sus informes, trabajando de forma remota a través de la radio. En cuanto a Korra, había pasado tiempo con Akashi. Se besaron, hablaron y más. Pero al final, todos se aburrieron. Entonces, ¿ganaste otra vez? ¿Cuánto? Preguntó Korra. El resto de los miembros de la policía se pusieron de pie, interrumpiendo el juego para un breve descanso. Akashi estiró las piernas. Unos 500 yuanes de cambio. ¿No es muy poco? Preguntó. Al principio, al ver cómo se comportaron, pensé que era mucho dinero. Es mucho dinero, dijo Akashi. Es como el salario de una semana para uno de mis empleados. Para nosotros, los trabajadores asalariados, cada 100 yuanes cuenta. Puede significar la diferencia entre morir de hambre a fin de mes o no. ¿En serio, la vida es difícil para ustedes?, suspiró Korra, como si compadeciera a los policías. Arriesgan su vida en primera línea, y no les pagan muy bien. Así es la vida, dijo Akashi, asintiendo. Espera un segundo. Tienes dos negocios. ¿Por qué hablas como si estuvieras en la ruina? Preguntó, mirándolo fijamente. Como ya había pasado tiempo con gente sin blanca antes, el equipo Red Ferret se dio cuenta del comportamiento de Akashi. Jajaja. Tienes razón. A veces lo olvido, ya que ando por ahí en el departamento de policía. Akashi rió, como si hubiera olvidado que había ganado mucho dinero y que tenía negocios prósperos y que aún le quedaban más por delante. Sin mencionar que tenía bonos por valor de 100 millones de yuanes que se suponía que subirían de precio en el futuro, y gracias a ello tendría una fuente de ingresos constante. Eso es un problema. Deberíamos empezar a pensar en maneras de evitar que pienses así. ¿Por qué? Porque parece triste, te hace ver triste, y me siento triste cuando te veo así, respondió ella. Entonces alquilemos una casa grande, junto al palacio de la reina. Y tengamos sexo, dijo Akashi. Korra se sonrojó mucho. Silencio, no hables tan alto. Desde ese día, no había vuelto a intentar tener relaciones sexuales con Akashi. El enfriamiento tras perder la virginidad le llevó una semana. Aún así, incluso con agua control, le resultaba placentero. Akashi se rió entre dientes, encontrando lindo su intento de actuar tímidamente. Se levantó y giró la cabeza en una dirección. ¿A dónde vas?, preguntó Korra. ¿No estás enfadada conmigo? No, dijo Akashi. Solo tengo curiosidad. Estaba mirando en dirección a los prisioneros que debían ser liberados. En la superficie, su trabajo era protegerlos. Pero en el fondo, él estaba allí para asegurarse de que escaparan. Olvídate de Tarlock. El verdadero era Noatak. Alguien que había luchado contra su padre porque éste había oprimido a su hermano menor. Alguien como él, si se uniera a la resistencia contra la Reina Tierra, o creara una, podría causar una guerra. Y con una guerra librada, Akashi podría participar. Contó la cantidad de puntos de experiencia adicionales que podría obtener si se involucraba. Pero la razón principal no fueron solo los puntos de experiencia. Era el deseo interno de Akashi. Como policía con 2 vidas, nada lo frustraba más que alguien se saliera con la suya. Si estaba fuera de su control y no podía hacer nada, lo dejaba pasar y vivía con el dolor en el fondo de su mente. Pero si podía hacer algo, no dudaba en buscarse un poco de paz interior. La Reina Tierra había intentado secuestrarlo. Había enviado asesinos tras él. Había financiado al ejército de los igualitarios para que se adelantaran y lo capturaran como premio. Sin duda, ella lo había ayudado a prosperar dándole puntos de experiencia, y él estaba agradecido. Pero jamás aceptaría que ella tuviera noches de sueño tranquilo mientras él tenía noches de estrés por su culpa. Ahora, esa zorra iría tras Noatak y Tarlock. Y este último se vería obligado a ir contra ella. Con maestros sangre en la fuerza contraria, sin necesidad de luna llena, los favores estaban del lado de Akashi. ¿Curioso sobre qué?, preguntó ella. Como la respuesta era demasiado complicada de explicar, dijo, sobre mis amigos. ¿Amigos?, preguntó Korra. Ah, ¿te refieres a los que tú, a los que yo vencí? Akashi le sonrió.
Recordó llevarse los créditos por derrotar a los maestros sangre. Buena chica. Él aprobó. ¿Pero por qué los llamas amigos? ¿No han intentado secuestrarte? Preguntó. Un desliz. Akashi se encogió de hombros. De todos modos, iré a verlos. Espérame mientras hablo con ellos. Estaban encerrados tras una puerta metálica. Es muy peligroso, te acompañaré, dijo Korra. Necesito hacerles una pregunta privada, dijo. Korra miró a Akashi con reticencia. Pero había confiado lo suficiente en él como para asentir. Te lo digo entonces. Si estás ahí más de 3 minutos y no sales, me convertiré en el avatar y entraré, dijo, completamente alerta. Akashi la agarró por la parte de atrás de su cabeza y empujó su frente contra la de ella. Muchas gracias, Korra. Pero los derroté por algo. Recuérdalo, le aseguró Akashi. A decir verdad, apreciaba la sensación de ser querido. La sensación de que alguien se preocupara por él. Le hacía sentir calidez, sentirse humano. Ella asintió. Akashi la dejó en su lugar y caminó hacia la habitación con los prisioneros. En la entrada había 2 guardias. Akashi les habló, explicándoles su propósito. Que necesitaba consolar a sus secuestradores. Por cortesía profesional, lo dejaron entrar. Entró en la prisión, o mejor dicho, en la cámara donde estaban encerrados los 2 maestros sangre. Ambos estaban atados a sillas, encadenados. Tenían grilletes en las piernas, y gracias a su aire control, Akashi podía sentir la electricidad en ellos. Ambos maestros sangre seguramente se electrocutarían por tener esa idea tan rara. El primero en darle una reacción fue Tarlok. Por fin apareces, cabrón, dijo con urgencia. ¿Qué maltrato me dan? Tráeme una hamburguesa con salsa de queso y papas fritas extra. Él exigió. Tras ser encerrado por Akashi, Tarlok nunca estuvo satisfecho con los servicios que le había brindado Ciudad República. Sin mencionar que la comida no era muy buena. Me sentí como si estuviera en un campo de concentración, recuerda. Irás al verdadero campo de concentración, creado por su majestad, dijo Akashi, suspirando. Y sí que tiene algo con los rebeldes que se le oponen. Pero no se menciona en los medios. Noatak no dijo nada y siguió mirando a Akashi. Tarlok, por otro lado, chasqueó la lengua. Ya lo sabes, dijo Noatak. He oído rumores, respondió. Tengo fondos de ella para mi campaña, que fue arruinada por este sinvergüenza, por supuesto. He oído cosas. ¿Y nunca pensaste en mencionarlo? Preguntó Noatak. En el peor de los casos, nos reclutaría para cazar a ese sinvergüenza otra vez. Así que, ¿por qué debería preocuparme por algo? Dijo Tarlok. Jajaja. Rió Akashi. Seguro que no te engancharía, eso seguro. ¿Qué quieres decir? Preguntó Tarlok con los ojos llenos de horror. Lo que quiero decir es que algunas palabras llegaron a mis oídos. Me olvidaría de Tarlok. Pero no Attack. Pareces alguien a quien le gusta luchar contra la opresión, ¿y no te importa usar algunas mentiras en el proceso? Preguntó Akashi. ¿Y entonces? Lo único que hice fue intentar crear un mundo donde los débiles y los fuertes sean iguales, dijo Noatak. Pero al crear un mundo así, tu gente creó armas capaces de derrotar a decenas de maestros. Y en ese mundo, ¿quién tiene las armas, quién tiene el poder y quién dicta las leyes? Pasaría de no maestros contra maestros a poseedores de armas contra personas sin brazos. ¿Qué crees que pasaría en un mundo así? En un mundo así, Noatak no quería admitirlo, pero lo había pensado. Yo sería el gobernante. ¿Y después de tu muerte? Preguntó Akashi. Noatak intentó decir algo, pero no funcionó. Pero por mucho que lo pensara, el resultado final parecía ser el mismo. Una facción fuerte vendría a levantarse, y los débiles volverían a ser oprimidos bajo ella. Sin embargo, hay una solución, dijo Akashi. En este mundo y en aquel, por una paz duradera. ¿Y qué es eso, jovencito? Preguntó Noatak con seriedad, usando la palabra jovencito para burlarse de Akashi. Une al pueblo contra un verdadero opresor. Y luego, triunfa. No solo ganarás, sino que darás una valiosa lección a las futuras generaciones cuando se enfrenten a lo mismo. Akashi sonrió. Serás tratado como una auténtica figura revolucionaria. Siempre que un opresor se alce, el pueblo se unirá y lo derrotará, volviendo a una larga paz. ¿Y por qué no matar directamente al opresor? Preguntó Noatak. Porque si lo hicieras, sonrió Akashi, la gente se dividiría. Cada facción intentaría hacerse con el poder. Los gánsteres se aprovecharían del caos, y los débiles quedarían atrapados en el medio. Y entonces, algún gobernante, que podría ser otro opresor o no, uniría al pueblo. Ya sea por miedo o no. Pero todo eso podría evitarse si la gente se uniera primero y el primer opresor fuera reemplazado por aquel al que acordaron seguir.
Akashi caminó hacia ellos y colocó sus manos sobre sus sillas eléctricas, mirándolos directamente a la cara. ¿Y? ¿Por qué estás hablando de filosofía con nosotros? Entiendo que dices que nos equivocamos en nuestros métodos. Pero hicimos lo que teníamos que hacer, dijo Tarlok. Creo que lo entiendo, le dijo Noataka a Akashi. Puedes irte ahora. Si no, tu novia entraría. Y así fue, los 3 minutos que Korra le había permitido a Akashi terminaron. Akashi estiró los brazos y salió de la habitación. ¿Qué entendiste? Preguntó Tarlok. Fin del capítulo.